Pues hola, 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 hola a todo el mundo que me esté viendo en este instante. Acabamos de abrir una nueva tertulia abierta. En este caso, no voy a proponer ningún tema. Simplemente quien quiera conectarse y charlar, pues aquí será bienvenida. La iluminación es una mierda. No sé cómo cojones hacer para estar bien iluminado. Siempre salgo con un careto que flipas. O sea, voy a tener que estar todo el vídeo aguantando así el, el cacharro este de luz para que me veáis bien iluminado. Pero bueno, mira, creo que lo voy a dejar aquí. A ver, ¿se aguanta? No se aguanta. Tomar por culo, puto, el cacharro este de los cojones. Bueno, a ver, lo primero que voy a hacer va a ser pasaros los datos para que os podáis conectar si hay alguien a quien le apetezca conectarse y participar de esta tertulia abierta. A ver, vamos a ver. Ahí va. Bueno, para aquellas personas que no sepáis cómo va esto y no hayáis visto nunca una de las tertulias abiertas que organizo, aquí básicamente de lo que se trata es de hablar sobre arte. Normalmente he propuesto temas concretos sobre los que hablar. Hoy no voy a proponer ningún tema. Hoy me apetece que quien le dé la gana se conecte y que proponga ella o él el tema y vamos hablando sobre eso. Yo, mientras tanto, me he agarrado esta hoja así, Warripay, que es un nuevo concepto muy interesante, Warripay. Y sobre esta hoja, mi idea es ir dibujando mientras vamos hablando, porque esa es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Dibujar mientras veo películas o mientras escucho música. Tengo este estuche donde tengo aquí todos mis rotuladores, todos mis bolis, lápices, todo mezclado aquí. Me encanta desparramarlo. No veis nada, pero esto está aquí todo. Joder, no se ve un carajo. Desparramado. A ver, vamos a ver un momentito que voy a tratar de... Hola, Casetez Burgund, ¿cómo estás? Hola a ti y a todas aquellas personas que me estéis viendo en este preciso instante. Todas y todos sois bienvenidos. Y esta no es una tertulia en la que, yo qué sé, veis cómo otras personas hablan. Aquí tú puedes ser el protagonista de la charla. Mira, para ir caldeando un poco el ambiente y de paso animarme, voy a compartir la pantalla y voy a poner un poco de música que me apetece un montón escuchar. Bueno, qué narices, no hace falta que comparta la pantalla. Espera, la voy a poner bien alta y algo os llegará, aunque se oirá un poco como el culo, pero algo se oirá. A ver, vamos allá. Vale, espera, esta no me gusta. Esta es una mierda. Vamos a ver. Espera. Bueno, a ver. Bueno, dejamos esta. Vale. A ver, varias cosas sobre las que... Joder, sobre las que me apetecía hablar. La verdad que soy un crack, con esto de los directos, tío. A, a ver, venga, va, una que me guste. Esta me gusta. Venga, va. Bueno, en este directo, digamos que a diferencia de otros, donde he propuesto, como os decía, tema directamente, el que quiera unirse, que se una y que proponga tema o que diga de qué le apetece hablar. Yo voy a ir, mientras tanto... Vale, esto ya lo tengo aquí bien colocado. Bueno, a ver, varias cosas de las que me gustaría hablar. Espera, mientras que os vais conectando o empieza la gente a asomar por aquí y a llamar a la puerta a esta tertulia, hay varias cosas de las que me gustaría hablar. Una de ellas es sobre la entrevista que he hecho a Eulalia Baidusera, que publiqué antes de ayer. La verdad que me ha gustado mucho muchas de las cosas que decía
Y en gran parte me llama mucho la atención su actitud. Espera. Porque yo creo que al igual que sucede con Philippe Gastón o con otros artistas, el de repente ser capaz de dedicarte a hacer algo, voy a quitar la música que me está ahí rayando, vale. Ser capaz de dedicarte a algo que te gusta y pasar de lo que le pueda gustar al mercado o no gustar, me parece que es algo muy a tener en cuenta. Y creo que hay pocos artistas que estén en ese punto de decir, estoy dispuesta a pasar de mi carrera artística o estoy dispuesta a no darle importancia a eso y apostar por otras cosas que me llaman la atención, aunque pudiera ir en mi contra. Y, por ejemplo, el hecho de que ella en un momento dado empiece a trabajar como medium y que eso lo comente, que lo incluya en su página web, que empiece a trabajar con todo con todo este mundo que muchas veces no es muy comprendido dentro de lo que es el mundo del arte contemporáneo, pues me parece muy, muy bueno, muy interesante y sobre todo el hecho de que haya sido capaz de integrarlo dentro de lo que es su cuerpo artístico. Me dice Víctor Conde que me ha salido un cactus en la cabeza. Mirad, esto es un gorro que me regalaron que es un mono. Pero es que para que se vea que es un mono tengo que llevarlo tan abajo. Mira, pero tenía que llevarlo así todo el rato. Bueno, también sería otra opción. Poder hacer todo el directo así. Pero yo creo que no. Que me siento más cómodo con la forma de cactus. Así me gusta más. Bueno, eso, lo que decía, básicamente, que me gusta mucho la actitud de ella y de todos los artistas que son capaces de en un momento dado pasar del mercado, pasar de lo que se venda, lo que no se venda, lo que puedan decir los galeristas, marchantes y toda esta gente que está ahí pululando en la órbita del arte contemporáneo y saber, y saber, pues eso, simplemente ser fieles a lo que les apetece. Mer Almaray es el rostro de Tulio Triviño. Si no sabes de quién se trata, búscate en 31 minutos. Vale, ok. Tulio Triviño, no sé, pero a mí me hace pensar, no sé por qué, ¿cómo se llama? En este tío que aparece en Los Simpson. No sé si te refieres a este, pero había uno que tenía así el pelo también como, no me acuerdo, no sé. Igual en Latinoamérica, o sea, le tiene otro nombre. Búscate 31 minutos. ¿Qué narices sea? 31 minutos, que es un documental o algo. A ver, vamos a ver. 31 minutos. Vale, ya lo veo. Estos dibujos que hay por aquí. Pues sí que me parezco un poco, ¿eh? Mira, y yo sin saberlo. Pues sí. Pues me parezco al de 31 minutos. Pues vale. Es verdad. Hola, Melissa Kugnenkampf. Hostia, Kugnenkampf. Este es un apellido que suena muy alemán, ¿no? Kampf es batalla y Kühnen. Hostia, Kühnen no me acuerdo. No sabría ahora decir. Pero bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola Isidora, hola Mer, hola Carmelida. Saludos a todo el mundo. Como os digo, todas las personas que estáis ahí os podéis meter en la pantalla y podéis aparecer ahí y podéis compartir lo que queráis. Lo digo porque me da la sensación de que muchas veces hay mucha gente que me ve que igual en un momento dado les gustaría hablar, pero les da como corte, les da como vergüenza el mostrarse, el compartir. Se creen que igual para poder hablar así delante de otra gente tienes que ser una experta en lo que sea, ¿no? Y no, yo creo que se trata de que cada cual se exprese sin necesidad de ser aquí ningún Einstein. De Chile, uy, qué bien. Pues saludos a toda la gente que me esté viendo desde Chile, a toda la gente que me esté viendo desde Ecuador, desde México, Argentina. Por cierto, Argentina. Yo no sé, me gustaría que alguien que esté en Argentina nos explicara cómo se siente con todo esto de Maradona, porque a mí no me deja llamar la atención la fuerza que tiene alguien que es jugador de fútbol, ¿no? O sea, la proyección mediática que tiene.
para que tanta gente le tenga esta devoción. Es como, no sé, ¿cómo ha podido llegar a pasar de ser alguien jugador de fútbol a convertirse en una figura tan mítica y tan emblemática? Es como, no sé, me llama mucho la atención. Y sobre todo porque las últimas veces que yo vi a Maradona, no vi que tuviera... Me dio la sensación de como de que mediáticamente estaba un poco como más aparcado, como más abandonado. Y de repente ahora veo que hay mucha gente que le van a despedir y todas esas cosas, ¿no? Hola, Abel. Yo no me voy a meter, pero hola desde el más acá. Pues hola, Abel. Una pena que no te quieras animar. Pero bueno, no pasa nada. Es una especie de superestrella en Argentina. Sí, eso es que es una estrella, pero me llama la atención que, o sea, no sé, que alguien del fútbol, ya sé que el fútbol es muy mediático y mucha gente lo sigue, pero ¿cómo puede tener esa fuerza, no? ¿Creéis que podría pasar algo parecido con alguien que hiciera arte contemporáneo? ¿Os lo imagináis? Que de repente todo el mundo fuera a despedir a Arturo Rivera, ¿no? Ahora mismo en México, que ha fallecido hace poco, y que hubiera también colas y que la gente fuera ya a despedirle y que realmente fuera como algo así, como tan sonado como puede ser lo de Maradona. Es que es curioso, ¿no? Lo del tema de las artes visuales es como que siempre está como bastante, bueno, no sé, como bastante arrinconado, ¿no? Vamos a ver. Hombre, Barbarella, ya, fija, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale. Hola, ¿Me oyes? A ver, voy a subir el sí, volumen. sí, sí, te oigo, te oigo. Vale, perfecto. Oye, por cierto, Barbarella, que he visto el último vídeo que has publicado hablando ¿Cuál? sobre el tema de los algoritmos. Ah, sí. Lo he estado viendo, me ha llamado mucho la atención. ¿Quieres un poco comentarlo? Lo que has sacado en claro del tema este de los algoritmos y el arte. Por supuesto, Lo lo que he mejor es que la sacado en gente vaya a claro. verlo a tu canal, ¿eh? Desde aquí os invito a que lo vayáis a ver. Pero si Pues alguien, yo que sé, quiere saber un poco de qué trata, em, ¿tienes la sensación de que realmente el futuro del arte va un poco por ahí? no, yo creo que el futuro del arte va por todo. O sea, no creo que sea excluyente. Hmm, No creo que el arte hecho por algoritmos vaya a apartar la pintura, la escultura o otras cosas. Creo que se añade simplemente. hmm. Hay una pregunta de la que muchas veces ha surgido en debates y es el hecho de si se podría considerar que los robots pueden llegar a crear arte. Y es un tema que me parece bastante interesante porque ¿qué se necesita para crear arte? Al margen de lo que hablamos en el otro debate, que me encantó, por cierto, am, siempre hablamos como dando por sentado de que se trata de conciencias humanas, ¿sabes? Como las personas que crean, las personas que crean. Pero, ¿qué pasaría si de repente los robots empezaran a crear? Eh, Pues yo creo que habría que preguntárselo a Philip K. Dick. Pero vamos, creo que lo digo al principio del vídeo, que yo miro al futuro un poco con curiosidad. Entonces, cuando hablan de eso de la singularidad y tal, yo espero poder ver eso en vida. hmm, Espero poder estar viva cuando llegue la singularidad, que se supone que va a llegar dentro de 20 años. o sea, la singularidad te refieres a 20, cuando, no sé si son 20 o no sé, pero vamos, creo que sí que puedo llegar a verlo. cuando hablas de singularidad te refieres a cuando las máquinas sean capaces de tener, bueno, cuando la inteligencia artificial esté como más asentada, ¿no? Y las máquinas tengan conciencia de sí mismas. La singularidad es como cuando las máquinas alcanzan la capacidad de inteligencia humana y la superan. Vale. Ah, y las superan. Cuando se cruza ese gráfico, no sé si lo has visto, que es No, no. como las máquinas es como así, ¿no? Entonces es como muy poco a poco y de repente ¡chum! Y el ser humano es como así. Entonces cuando se cruzan, quiere decir que las máquinas ya van a otro nivel. ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, la verdad es que esto es tema para tantas películas, ¿no?
en las que de repente las máquinas se hacen con el control de la humanidad y toda la Tierra es como que vive a merced de las máquinas, ¿no? Me viene Terminator y yo que sé, un montón de películas de estas, así que van un poco en esa línea, donde de repente hay un futuro apocalíptico y de repente los seres humanos pues vivimos a merced de las máquinas, ¿no? Me pregunto si todo eso puede llegar a pasar. Por cierto, hay una película, a ver si la encuentro, espera, que he visto hace poco que me ha parecido súper divertida. A ver si... Y que va un poco sobre eso. Espera, no sé si estaba en Netflix o en Filmin. A ver, un segundo. Voy a buscarla, a ver si la encuentro. Espera. Ah, a ver, un momentito. Se llamaba... Era como Dixie Ostras, a ver si la... Ostras, que ya no sé qué plataforma era. Igual era la de Prime. A ver. ¿Cómo se nota que me gusta ver series, eh? A ver, espera. Sí, creo que era por aquí. Ah, ah, ah. Ostras. Joder, no la voy a encontrar ahora. Pero bueno, básicamente es una película en la que... ¿Has visto la de Her? Sí, sí, he visto todas, las de inteligencia artificial he visto todas. Vale, o sea, te gusta el tema, ¿no? Bien, pues... Sí, sí, sí. Vale, pues esta es un poco parecida, solo que es un poco de en plan de cachondeo. Entonces, de lo que se trata es de que hay un... ¿Sabes cómo Siri en el iPhone? Sí, Pues hay una... Mira, Jexi se llama. Mira, os me la lo voy voy a a apuntar. enseñar en la pantalla por si queréis verla. A ver, espera, un momentito. Ah, a ver, un momentito, espera, ¿eh? Ah, vale, es esta. Esta Ah, película. vale. Hostia, muy buena. La verdad que hacía tiempo que no me reía tanto, ¿eh? Está muy bien. O sea que si la queréis ver, es pues eso, de lo que os decía. Mira, a Meyali. Mira, a esta chica la conozco. Pues es como si fuera Siri, pero en plan un poco heavy. Y como eso, pues con un poco de mala leche y le quiere solucionar la vida al chico. Al final la chica, la Siri se enamora del chico. Bueno, en fin, hay toda una historia ahí. Me encanta, es cuando pasan este tipo de cosas en los directos, como ahora, por ejemplo, ¿no? A Meyali se está pareciendo. Y de Un repente ves momento, un ahí. momento. Eso que acabas de decir de resumen de la película, Sí. la voz, entonces la voz de Siri es de chica, ¿no? Sí, la voz de Siri es como de Claro. chica. O sea que eso es como, esa película es como los antiguos chistes que se hacían cuando apareció del tontón en los coches y todo eso. Y que era una voz de chica que te daba Sí, órdenes. Y era eso que es. como Sí, sí, cuando te estaba indicando se portaba bien y te decía, ahora gire a la derecha. Y cuando te eso es. equivocabas decía, recalculando, como que te Pues estaba es echando lo la mismo, bronca, es ¿no? exactamente el mismo rollo. Es la Es un misma poco, línea. eso es un poco sexista por parte del director de la película, porque al final es como que la controladora es una mujer, como diciéndote que la mujer te está intentando controlar, aunque sea una máquina. Vale, bueno, yo no la había pillado por ahí, pero quizás sí, no sé. Ya, pero es que va Yo mucho de ese simplemente era rollo. una peli para reírme, pasar un rato y Ya. no le busqué así tan... Pero bueno, que sí, que no digo que no. ¿Cómo estás, Ameyali? Hola, ¿qué tal, Ray? Bien, ¿y Muy tú? bien. ¿Cómo están todos por allá? Bien, muy bien. Aquí de cháchara, un poco, hablando un poco de todo. ¿Y tú qué tal? Cómo va lo de la subasta? Muy bien, sí, el sábado es el cierre. Aprovecho para invitarlos, exposición subasta tras la pandemia. Vale, eso está bien para toda la gente que... A ver, bueno, explica un poco tú lo que es el proyecto que me comentaste, que pues, estoy ahí participando también, y creo que estaría bien para toda la gente que nos esté viendo que sepan un poco de qué trata. Claro. Todo tuyo. Mira, lo que pasa es que cuando empezó esto de la pandemia, eh, estaba como muy preocupada por mis compañeros que vendían arte en los tianguis, estaba preocupada por la sociedad en general y no podía dormir, más preocuparme por mí, no sé por qué, yo creo para evadirla. Pero entonces se me ocurrió hacer una subasta para ayudar a los artistas, que tengo muchos colegas que
que vendían en los tianguis de arte y pensé, oh, ¿y ahora cómo le harán para pagar la renta y todo esto, no? Entonces empecé a hacer una subasta, nos fue muy bien, me puse en contacto con unas galerías, Galería Orlinsky, Caminarte, debo ver a Lewinson, Galería Lewinson, Art, bueno, con varias, ¿no? El punto es que se unieron, dieron unas piezas, nos fue muy bien, hicimos una segunda ronda de subasta con otro nuevo catálogo y esta es la tercera emisión, pero esta emisión incluye una exposición de arte con el tema de la pandemia, entonces hay muchas piezas que hablan, abordan este tema. ¿Se expondrán en una de estas galerías o en las dos o cómo? Pues la idea ahora es todo virtual porque están cerrando acá todo, entonces se piensa, o la jefa de alcaldía, digo, Sheuman dijo que posiblemente regresábamos a semáforo rojo, entonces muchas galerías ahora están cerrando, muchas están solamente en la onda virtual, no hay exposiciones, entonces pues solo es en la página de nuestras redes sociales, de Facebook e Instagram, como Solidaridad, ahí pueden buscar la exposición, donde hay una pieza de Ray, hay 3 piezas de Ray. Sí, es verdad. Sí. La verdad que me pareció que era interesante el proyecto. Artistas. Todo lo que sea ayudar a la gente, yo que sé, que ahora mismo esté pues, sufriendo las consecuencias, pues siempre está bien. Mira, Mariana, a ver, no sé si nos oyes. Sí, perfectamente. Mi sueño se ha vuelto realidad, porque tengo muchas cosas que decir. Ah, sí, pues venga, todo tuyo. Cuenta, Mariana. Estoy desayunando. Vale, En cuanto vi la tertulia claro, dije, allí en voy a México entrar. son las... ¿qué hora? Bueno, no sé si estás en México. ¿Estás en México? Sí. Vale, ¿y qué hora es allí? ¿La 1, no? ¿O las 2? Las 12. Las 12, o sea, nada, la hora de la comer. 1. ¿La 1? Sí. Ah, vale. La 1 ya, las 2 acá. Soy del norte. Vale. Ya. Ah, vale. Pues, ¿qué tal, Mariana? Laga, ¿no? Pone en tu Zoom. Como la playa. Vale. Pues oye, todo tuyo. Pues cuenta qué te apetece compartir. Quiero hablar sobre, bueno, me gustaría mucho compartir Venga. sobre la artesanía como forma de arte. Y cómo vale. la gente, por ejemplo, aquí se utiliza mucho la Virgen de Guadalupe. No sé si ustedes, las otras dos son de México. ¿Son de México? Yo sí. ¿Sí sabías que la Virgen de Guadalupe está registrada por un chino? Es marca registrada sí. la Virgen de Guadalupe. Ajá, o sea, sí. qué extraño, what the fuck. Entonces la gente de México tiene que pagar para usar su propia iconografía. Y sí, es un rollo. Nadie sabía por qué, what the fuck, la Virgen de Guadalupe está registrada. Pero nosotros no tenemos problema con usar la manita, con usar a Buda o ese tipo de simbologías. Y es lo mismo, o sea, somos bien hipócritas. No nos importa cuando nuestra simbología está siendo usada como para lucrar con ella, pero a nosotros no nos importa cuando lucramos con otra simbología y pensamos, es que es artístico, es que es esto y lo otro, y nos apropiamos de otras culturas. Qué bueno. Hostia, nunca lo había pensado. La verdad es que me he quedado un poco de piedra, ¿eh? Me parece muy heavy que se pueda registrar una virgen, porque es un icono cultural del lugar también, ¿no? Quiero decir, es como... ¿Sabes que con ese concepto ya se ha hecho arte? Ah, sí, a ver, cuenta. No sabía. Sí, en Estados Unidos se registran todas las frases de los anuncios, los eslogans, y muchas veces parten del lenguaje popular, de la gente, de refranes. Entonces una se dedicó a crear poesías a base de todas esas frases que ya estaban registradas. Es decir, como infringiendo la ley, pero de a lo bestia. Y entonces, básicamente lo que está denunciando es eso, que cuando te registran una cosa para que no la uses, pues que al final le intentan poner puertas al campo, ¿no? Porque al final la gente lo va a usar. Y en el terreno del arte siempre tenemos la libertad de usar cualquier imagen que queramos para hacer la apropiación, ¿no? Y como somos artistas, nadie nos puede decir que estamos infringiendo los derechos de imagen, etcétera, etcétera, porque el arte se libra de eso. Pero hay una línea muy delgada ahí, ¿no? Porque por decir, si te metes con la bandera, sí puede ser un delito, ¿no? Sí, es delito. Como esta pieza que estuvo fue muy polémica, que
No me acuerdo cómo se llama, pero que es como un tipo Zapata encima de un caballo. La de Ah, Chadwick, sí, la independencia, algo así. Sí, sí No, entiendo, Sí, la pero de sí, el sí, Chadwick, artista, no me acuerdo el apellido. sí, el artista explicó que no es Zapata, que es él. Pero todo el así, mundo así fue pensaba como que se es Zapata, deslindó del sí. asunto, ¿no? Sí, se hizo un Pero sí rebollo estuvo como enorme. en un proceso Ujú, legal y ujú. para ofender un símbolo patrio, ¿no? Que la familia de Zapata lo demandó y cosas así. Mm, Ajá, sí, es un límite muy delgado, Ujú. ¿no? Hasta dónde Bueno, puede la ser. solución la habéis dicho vosotras mismas, que es hacerse el tonto. Sí. Tú haces Sí, la obra y luego te haces el tonto. sí, total. Estoy Pero aquí ha buscando. pasado, por ejemplo, con raperos también que han hecho letras de canciones ofensivas, que supuestamente estaban saltándose la ley, una ley que hay sobre no ofender a la gente, que es absurda, pero luego llegando al Tribunal Supremo y luego llegando al Tribunal Europeo, le han dado la razón a los artistas. Tiene mucha libertad, nos dan demasiada libertad, pero es muy delgada esa línea, ¿no? No se sabe dónde está realmente. Sí, totalmente. Yo, o sea, a ver, vamos a ver. Bueno, espera, que Esta admito. pieza está en la subasta, por cierto, pero no me acuerdo del título ni del autor, qué horror. ¿Esta pieza está en Es la que subasta? sí, está en la subasta, pero es que nos agarras así. Yo estaba hace rato con pijama, estaba barriendo Yo sigo con la pijama. y Hostias. fue como de, ay, voy por una camisa, ni siquiera me he maquillado. Wow. Pues me Por lo sorprende visto. que esta pieza esté en la subasta también. Wow, qué bien, ¿no? Sí, pero es me parece que una reproducción autorizada, no me acuerdo, porque Ah, el ok. original es óleo. Ajá. Vale, vale, vale. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Escuchando Hola. atentamente. Bien, ¿Tu acento me puede tratando. ser Argentina? ¿Estás en Argentina? Sí, sí, Buenos Aires. Bien ¿Qué porteño. tal? ¿Cómo estáis allí? ¿Cómo Se murió Y lleváis Maradona. lo de Maradona? sinceramente, a mí me chupa un huevo todo eso. Hostia, Mi Pero, escuela está en el Mar del Plata, yo estoy en Mar del Plata. es bueno, que, bien, Soy mexicana, estoy en Mar del Plata, sí. es bien, que bien, bien. estaba hablando con una amiga y me decía que bueno, que su hermano, que tampoco es que sea muy futbolero ni nada, pero que estaba en casa llorando, que había mucha gente que sentía como que se había muerto un familiar y Pues se murió un Y ícono, básicamente. es un ya, ícono, pero es no un sé, me ícono. sorprende, no sé. Y pasa que, viste que en Argentina es todo mucho fanatismo, viste, Ujú. en general, viste, ponen a los políticos como dioses, a cualquiera que represente a Argentina es un dios para la mayoría de la gente. O sea, Ya, todo bien con lo que hizo en el fútbol, el chabón fue para mí el mejor del mundo, pero después, fuera de lo que es eso, era un cavernícola machista asqueroso, qué sé yo. A mí sí, sinceramente no me genera nada. No tengo mucho más para decir, no soy futbolero, así que yo tampoco, eh, ¿eh? Por eso pero por todavía eso, pero me sorprende más. es noticia mundial eso. La verdad que tipo, me gusta lo que haces porque en tu canal tipo, haces algo distinto y te conocí hace poco, pero nunca los puedo agarrar en vivo. Onda, te conocí a vos con los otros youtubers, con el tema de las mesas redondas, todo eso. Mm, Y nada, nunca me podía enganchar porque siempre agarraba los videos, los veía a la noche. Pero bueno, ahora ya, que está terminando el año estoy más disponible y esto que armaste de las tertulias y los intercambios me parece súper valioso porque creo que es importantísimo espacios de debate y qué mejor claro. el arte y la cultura, que es lo más importante. Acá en Mm, Argentina está todo muy parado, al igual que calculo que, bueno, ahí ustedes con el nuevo rebrote y todo eso, también están medio complicados. Pero mm, bueno, acá fue bastante difícil todo y me parece que está bueno poder compartir cómo nos vamos rearmando en todo lo que mm. es esto de la cuarentena. Sí, totalmente. Hay una cosa de la que estaban hablando ahora que me estaba llamando mucho la atención y era el tema de el uso que se puede hacer de otras imágenes para crear, ¿no? Me venía a la cabeza, por ejemplo, lo que pasó con Richard Prince. No sé si conocéis al artista. Sí, sí. Richard Prince es un artista de Estados Unidos que se hizo muy famoso por tomar fotografías de anuncios de Marlboro, de la Ah, marca de sí, ajá. mm, tabaco, de Ujú. los cowboys y tal. Entonces él pillaba un trozo de lo que era la valla o de la revista Ah, donde se viera el es cierto. anuncio y lo hacía suyo, porque la foto era suya sobre una publicidad, pero era su foto.
Y hubo también mucha polémica en torno a esto. Luego, otro trabajo que hizo Richard Prince también, un poco en esa línea, fue el capturar pantallas de Instagram de otros artistas o de otras personas y traspasarlo al lienzo, y esa era su obra. O sea, es decir, su obra consistía en el Instagram de otra gente. Entonces, me llama mucho la atención todos los artistas que de algún modo centran su trabajo en explorar cuál es el límite en cuanto a los derechos de autor y hasta dónde puedes llegar copiando, plagiando, etc. Me parece que es todo un nicho de creación bastante interesante. No Es sé que tú, hasta qué Federico, punto- si hasta qué punto conocías llega sobre el este plagio. tema o te Sí, apetece sí. aportar algo. ¿Cuáles son los Sí, límites? me recuerda, el tema de los límites también tiene que ver, es una cuestión también de derechos que muchas veces eso está pactado de alguna forma y también registrado, ¿no? Porque lo que es propiedad intelectual, hoy en día creo que hay más conciencia sobre eso, me parece. Acá en la DNDA, que es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ves de todo tipo. De hecho, yo también re perseguido por cuando se me ocurre algo así, vas y lo registrás. Es como algo que dentro del ambiente del arte, por más de que sea algo de nicho y algo under, está bastante a flor de piel, ¿no? Esto del plagio y estas cosas. Esto que decís me recuerda también a, por ejemplo, algunas cosas de arte pop, o lo que hacía, por ejemplo, Andy Warhol con algunas reproducciones. Si bien no todo era algo registrado, el chabón, por ejemplo, hacía con fotos de accidentes de auto y los ponía pop, y el chabón tomaba esa imagen de un documento periodístico, si vamos al caso, de algún diario o algo así, y lo que hacía era llevarlo a una exposición. Si vamos al caso, eso tampoco era de él originalmente y era su obra de arte. Es otro tipo de manifestación, es otro tipo de expresión, también puede entrar dentro de arte, pero bueno, hay que ver si eso lleva a alguna disputa legal entre los dueños Claro. de tal archivo, ¿no? También ha habido mucha polémica en cuanto a todo lo que es en el ámbito del street art, cuando de repente, por ejemplo, personas que han hecho murales en la calle y luego empresas de, yo qué sé, de coches han hecho anuncios usando de fondo grafitis o murales de otros artistas. Y luego ha habido conflictos y normalmente en Qué muchas grande se come el ocasiones chiquito. los artistas han ganado esos pleitos. Sí, y eso la es re empresa loco. ha tenido que indemnizar a... Totalmente. Sí, a los artistas por uso de sus imágenes. Lo que me parece divertido, o como mínimo curioso, es lo que sucede cuando de repente un artista hace ilegalmente una pieza en una pared, ¿sabes? Es un graffiti ilegal, de repente una marca lo usa y de repente el artista lo reclama. Se establece ahí Y como bueno. una especie de cortocircuito que me parece muy interesante, porque ¿quién Sí. tiene derecho a usar qué y en base a qué? ¿Qué Es prevalece, divertido. no? No sé, me parece Sí. que es un debate bastante interesante. Es Hay divertido. varios comentarios que van llegando por el chat. Desde aquí ya invito a todo el mundo que esté en el chat a meterse en Zoom, a poner el código que he escrito al principio del chat y poder participar, que todo el mundo se puede unir. Luis Gabriel Vargas dice, si el arte debe tener absoluta libertad, los derechos de autor en medios visuales es una ley para proteger a Disney. Yo no pienso que el arte deba tener total libertad. Pero como todo en la vida, hay cosas que no tienen que salir a la luz. O sea, cosas muy ilegales. Pero nuestra responsabilidad como artistas también dar voz a muchos temas. O sea, nos concierne, yo también soy artista, nos conciernen muchos temas de los que hay que hablar y hacer difusión. Y también, pues también nos podemos callar cosas que no nos parecen, que no queremos decir o que no es legal expresar. O sea, ahí están los límites. Sí, no sé, pero por ejemplo, ¿creéis que está bien el que se prohíba el uso de una bandera a la hora de No, crear? eso no, totalmente no. No. ¿Y el resto? Barbarella, M. Bueno, yo Miyagi. creo que siendo inteligente puedes usar lo que te dé la gana. Sí, ¿Qué sí, se voy les por ahí. ocurre eso? O sea, lo único que hace falta es ser inteligente. No hace falta hacerlo de una forma que no te puedan acusar. Porque si tu mensaje es, yo qué sé, pues sobre la bandera de Estados Unidos, pues la haces en blanco y negro y ya no es la bandera de Estados Unidos, pero todo el mundo entiende que es la bandera de Estados Unidos. Entonces, creo que siendo inteligente puedes hacer lo que te dé la gana. Y luego, respecto a lo del plagio y a la apropiación y eso, hay una rama del arte que se llama Appropriation Art,
que es precisamente pues coger imágenes y, yo qué sé, pues un anuncio de Calvin Klein, el póster, le cambias el texto, el eslogan, y eso es una obra de arte y eso está considerado arte. Otra cosa es que a veces lo consideran ilegal. Y luego de lo del plagio vi una exposición que se llamaba Plagiarismo, que era en la Casa Encendida aquí en Madrid, y te relacionaban lo que tiene que ver la inspiración con el plagio. Y te ponía de ejemplo a Manet, de cómo Manet había copiado La maja desnuda de Goya y sin embargo eso no se considera plagio porque al copiarla la había hecho distinta. Y también te lo relacionaba... Es que tienes que tener... No tiene sentido volver a hacer un cuadro que ya está hecho si no le vas a aportar nada. Claro. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el artista. Claro, pero es que tú fíjate que una persona que está intentando copiar La maja de Goya no consigue hacerlo y hace su propio cuadro, que es lo que nos decían en la exposición, ¿sabes? O sea, que es que incluso intentando copiar estás creando algo. Y entonces también, bueno, te ponía de ejemplos un montón de cosas contemporáneas, los videoclips de música pop que había en ese momento, de Britney Spears y tal, y cómo eran todos iguales, con las mismas coreografías. Entonces yo creo que eso de decir, no, es que me plagias y tal, pues es un poco ponerle puertas al campo. Lo único que el único terreno en el que no debemos dejar que entren es coger directamente la imagen del artista y hacer láminas y venderlas. Eso evidentemente es plagio. Pero cuando un artista se inspira en otro, o sea, es que es imposible no inspirarse en algo. O sea, es que estamos en la tierra, estamos rodeados de cosas. ¿Creéis que existe el arte realmente libre de plagio? O sea, es decir, que realmente hay algún artista que sí haya sido capaz de crear algo y que no haya tenido ningún tipo de influencia, ya sea de otros artistas o de otros ámbitos de la cultura, ya sea el teatro, danza, no sé. No. No, es imposible. Todo ya está inventado, sí. Creo que influencia no es lo mismo que plagio. Influencia es obvio porque los seres humanos somos seres sociales y venimos de otro lugar. O sea, no estamos solos en nuestro propio planeta, así que por lo tanto, queramos o no, mamamos algo que ya viene antes de nosotros. Entonces, yo claramente me he inspirado. Un artista consume arte. Entonces, yo me crié escuchando música, me crié viendo cosas y yo a partir de eso que vi y eso que conozco, creo lo mío. Porque también es así, uno crea en base a las herramientas que tiene, en base a lo que conoce, en base a un contexto. Entonces es imposible no haber recibido influencia o no haber visto algo que, no sé, te haya llamado la atención, o cómo descubrís lo que te gusta. Digo, viste algo que te gustó y a partir de ahí seguiste haciendo la tuya. Es un camino, es evolución. A menos que vivas solo en una dimensión paralela y no tengas ningún tipo de influencia de nadie. Sí se puede, yo creo igual en la originalidad y en la creatividad, y creo que hay casos a mí personalmente lo que me gusta en algunas cosas, yo me dedico principalmente al jazz. El jazz ya existe, pero bueno, es algo que amo. Ahora, hay otras cosas que me gusta hacer como artista, que es crear y flashearla. Entonces, a la hora de crear un cortometraje, por ejemplo, claramente tengo mis influencias, pero trato de no copiar ideas, sino a mí me gusta mucho crear. ¿Se puede crear? Sí. Todos podemos crear. Pero bueno, es muy difícil sin haber recibido una estimulación antes. Bueno, estoy viendo mensajes en el chat de Leonel Alcaraz. Leonel, si quieres puedes unirte. Entras a Zoom y tienes arriba los datos con toda la información de la identidad de la reunión y todo eso. Ameyali, no sé si hay algo que quieras aportar a esto. Sí, bueno, de los límites del arte, ¿no? Yo creo que sí hay límites. Por ejemplo, cuando se usa la vida incluso de un animal, ¿no? Como esta pieza del perro que se dejó morir de hambre, y entre el muchas tiburón. otras que... El tiburón sí. en formol también. Sí, y hay dos tiburones. Sí. Pero paradójicamente sí, no hay como un límite legal, ¿no? Pero no sé. Hay otro Bueno, tema quizá también que me parece interesante, y es que hace poco en la entrevista que le hice a Eulalia Baidosera, ella hablaba de que sentía que el mundo del arte es muy masculino
y decía que lo veía como si fuera muy lineal y como que no daba espacio para que si, por ejemplo, una mujer, bueno, esto lo estoy diciendo con mis palabras, seguramente estoy metiendo la pata, pero más o menos la idea iba por ahí, que decía como que, por ejemplo, cuando ella fue madre, como que no sintió como que realmente se pudiera, o sea, que no se sintió como acogida, en el sentido de, ostras, como que se le tuviera en cuenta a la hora de preparar proyectos, a la hora de tener consideración en cuanto a lo que era, yo qué sé, los trabajos de producción, o si tenía que viajar a un sitio, que pensaran en que iba a tener que ir con un bebé, etcétera, etcétera. ¿Tenéis la sensación también? Ya cambio un poco de rumbo en cuanto al debate, pero es que es algo que me ha venido a la cabeza. El arte es ¿Sí? machista, 100%. A ver, ¿tú O sea, sí? si te fijas, ¿Cómo lo ves tú? las cosas que hay en los museos, ¿cuántos retratos de mujeres hay que no están desnudas? O que no sean como un objeto. Algo simplemente meramente estético. El arte es machista, pero es porque ya tiene una cadena está mucho más atrás de hombres que pintan, hombres que pintan, hombres que pintan. Y hasta hace muy poco empezaron a ser las mujeres que pintaban y las mujeres que pintan ahora. Entonces, el arte es machista porque tiene mucho tiempo siendo machista y apenas está comenzando a purgar. Eso pienso yo. Sí, yo creo que viene como de la vida en general, ¿no? ¿Quién ha tenido el tiempo para producir arte si no los hombres, ¿no? Y pues se refleja en mujeres desnudas, ¿no? Pero algo de lo que sí me he dado cuenta, no sé, está muy extraño. Cuando estoy haciendo una galería en línea, entonces me puse a buscar artistas y me di cuenta al final, cuando ya tenía una serie de artistas, que la mayoría era hombres, y dije, bueno, ¿y las mujeres qué onda, no? ¿Dónde están? ¿Por qué no? Y busqué así como mujeres y son muy pocas, no sé a qué se deba, que no se promocionan tanto. No, y luego contacté con una artista, una ceramista, creo que de Oaxaca, y me comuniqué con ella y me contesta como, no sé si sea su novio, no sé, pero me contesta un hombre el teléfono y no me deja tener acceso a ella, no sé qué pasa realmente con las mujeres artistas y Qué loco, ¿no? No sé. Sí, algo raro ahí. Yo como artista he tendido a ver que, o sea, tiempo antes estuve en un grupo de otros artistas y así, y las mujeres tenían más a pintar que un florero y cosas así bonitas, Ándale, cosas sí, decorativas, corazones. sí, cosas así, pues, femeninas. Ajá. Y los hombres son los que tienden a tener motivos para pintar, además de cosas bonitas. Pero, o sea, las mujeres somos las que tenemos cosas para decir, cosas muy importantes para decir. Hablamos sobre machismo, siempre que las mujeres que han salido, que han hecho arte, hablan sobre machismo, hablan sobre política, hablan sobre cosas muy importantes que tienen que ser dichas. Sí, yo creo que esto del feminismo es un cambio que debemos de realizar, pero para adentro, ¿no? Como una introspección y cambiar por nosotras, no tanto el mundo, ¿no? Si cambiamos nosotras, cambiamos el mundo, pero sí creo que es como una cierta inseguridad que nos ha dado la sociedad, ¿no? ¿O tú qué piensas, Ray? Yo tengo la sensación de que realmente, o sea, creo que sí que es verdad que el mundo del arte y el mundo en general está todavía muy, muy gobernado por hombres. Creo que, bueno, no sé cómo se vive claro, yo no puedo hablar de cómo se vive en otros países. Mi sensación, no sé tú, Barbalela, cómo lo ves, en España es como la de que realmente cada vez hay más mujeres en todo lo que es el entorno del mundo del arte. Como que, oye, una cosa, esta gente que se va conectando y colocan ahí las imágenes, pero no, aquí no pasa nada. Bueno, los dejo un rato mientras os vais, si es que se están conectando, vale, pero si no, pues como, vale, que dentro de poco aparecerá ahí como Autos Manolo, ¿no? Y ahora, vale, ahora sí. Publicidad. Ahora sí, hola, ¿qué tal? Bienvenida. No sé si nos oyes. Sí, sí les oigo. Vale, perfecto. Ahora. Ostras, creo que es un ¿los momento dos estáis ideal. conectados de algún modo? Momento ideal para preguntar sus pronombres. Ella. Vie y Shaskia, ¿estáis conectados de algún modo? ¿Sois amigos? Una persona nos mandó este Zoom por Instagram.
Sí, así de que nos enviaron y dijeron, miren, pueden entrar aquí, están hablando de arte, y fue de bueno. Ah, sí. Vale, bueno. Está bien, está Todos bien. están. Vale, No, vale. ma. Muy bien, bien, bien. Estábamos ahora hablando un poco acerca del mundo del arte y si realmente está gobernado por hombres, mujeres, en fin, todo este... Bueno, es una conversación de la que ya de hecho ya hablamos hace poco, ya hablamos sobre el tema de arte y mujeres y tal. Y me preguntabas a Meyali qué pienso y yo tengo la sensación de que realmente dentro de unos años se empezará a ver todos los cambios que se están produciendo ahora. Y creo que sí que la cosa estará como bastante más equilibrada y que poco a poco vamos hacia ahí. Pero probablemente todavía falte. También es verdad que ahora mismo también hay un montón de residencias, hay becas, hay un montón de trabajos y un montón de historias que están enfocalizadas en mujeres. Y me parece bien para compensar todo lo que ha venido arrastrando en cuanto a lo que es la visión esta machista en la que nos hemos movido durante tanto tiempo. Pero no sé, me llama la atención porque, claro, visto desde el otro lado, a nivel de género, desde la posición del hombre, no se ven talleres solo para hombres o residencias solo para hombres o cosas de esas. O al menos yo no he visto. Mientras que en el otro lado sí. Entonces, supongo que poco a poco la cosa se irá equilibrando. Estamos ahí un poco... Esa es mi sensación, pero no sé cómo lo veis vosotros. Brie, oye, yo no sé si lo digo bien, Brie o Bri. Diego, hola, o Diego, ahora Hola, vais a ir hola. participando si queréis. Empiezo Sí, sí, sí. por Brie, luego Shaskia y luego, si quieres, entras tú, Diego. Ya, Oli, sí, Bri. Me llamo Brian, ok. pero Bri. Está Ok, bien. perfecto, pues encantado. ¿De dónde eres, Bri? Soy de Ecuador. ¿Ustedes de dónde Ah, son? de México, ¿yo? México y Eh, España, ¿no? ¿Hay? España, ¿De dónde más hay? Argentina, sí. Buenos Ah, Aires. Argentina, Chévere, o sea, perdón. tranca. Sí, o sea, creo que al final de cuentas como que estos espacios que se buscaría hablar solo como que espacios para hombres o para otras masculinidades como igual deben ser ejercidos y generados por los mismos hombres, es como no es, ellos mismos tienen que ir buscando y abriendo estos espacios si quieren hablar desde otras perspectivas, ¿no? Del género y también como ver y como repensar estos espacios como espacios no violentos en los que siempre se esté poniendo en conflicto el género también y así. O sea, acá como todas estas órdenes, claro que se pueden encontrar espacios más seguros, abiertos para otras identidades, disidencias femeninas y así, pero igual es un poco cerrado, ¿no? Igual como que siempre están los espacios en los que se repiten las acciones violentas desde la masculinidad, espacios cerrados y hegemónicos y así. Pero es bello como que igual que siempre bueno, en mi ciudad en específico, que es el que puedo conocer, que es de Guayaquil, Ecuador, es como si hay pequeños espacios y bueno, no pequeños, pero sí hay espacios y sí hay lugares que se van abriendo y se van generando y sí van abriendo como que problematizando todo lo que sucede en la ciudad con ¿Hay respecto a algún tema género. del... Y eso, Perdona, que no te quería ya, cortar. sí. Te iba a preguntar si hay algún tema del que te apetezca lanzar también un poco. ¿Alguna propuesta que digas, mira, hay un tema que tenía en la cabeza que me gustaría abordar relacionado con el arte, no sé? Porque es como que llegas y de repente te hemos propuesto este tema, pero quiero decir que estamos en un momento, esta tertulia no tiene una temática concreta, sino que es un poco hablar de todo. Quiero decir que ha salido este tema, pero que igual hay otro que dices, mira, me gustaría proponer esta reflexión o no sé. No sé, por ahorita creo que no, tal vez sigamos abriendo y ahí sí, según como lo que vaya surgiendo ahí Vale, pues ¿Tú eres artista, Saskia. Bri? Sí, artista visual. Estoy estudiando igual ahorita artes visuales, pero bueno, hacedor de imágenes. Muy bien. Y así. Y tú, Saskia, ¿dónde estás? Lo primero. En Ecuador también. Estudiamos en la misma universidad, somos amigues. Muy bien, muy bien. Y yo también soy artista visual.
uno de los espacios que menciona Brian, por cierto, es Gallina Malcriada. En Instagram las pueden encontrar. Son una colectiva de mujeres artistas que hacen talleres de mujeres, para mujeres y no binarias. Y pues otra arista que realmente nunca se toma o no es muy común que se tome en cuanto a quién domina el arte, también los espacios, sobre todo, es la cuestión de la raza, ¿no? Porque hay como que dos cosas que atraviesan el poder que bueno, hay muchas, ¿no? Pero dos cosas principales que me gustaría como que soltar ahí que atraviesan el poder, que son la supremacía blanca y el patriarcado blanco. Y en tercera estaría el capitalismo, que esto atraviesa, ¿no?, todas estas, porque yo creo que para buscar soluciones debemos buscar unas soluciones interseccionales, pero no solo en teoría, sino también en práctica, porque muchas veces las luchas realmente se olvidan de las personas racializadas, las negras, las indígenas, las personas mestizas, ¿no?, que tal vez están como en este Du Bois de que no son visiblemente blancas, pero tienen, como va a decir un teórico que me gusta mucho, Bolívar Echeverría, tienen unos imaginarios de blanquitud y de proximidad a la blanquitud, y que también esta proximidad te autoriza dentro del arte, te autoriza mucho dentro del arte. Y es como que tus temas simplemente son los más importantes. Como decía alguien cuando entré, que había visto que muchas mujeres pintaban solo que floreros, que la cosa bonita y que esto y que lo otro, pero todo esto tiene no, su origen. Y hay muchas mujeres que están rompiendo eso también. Así que, no sé, eso nomás. Ahora, si me ven así agachada es porque estoy trabajando en la tarea. Yo mismo. Estamos aquí cada uno con su historia. Y tú, Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, pues primero, muchas gracias por abrir esto. Segunda cosa, estoy muy emocionado, la verdad. Yo soy Diego Ortega, estudio arquitectura de paisaje en la UNAM, en México. Y bueno, ahorita vienen un montón de ideas acerca de los temas que se han tocado. Primero con una cosa que, o sea, me explotó en la cabeza ahorita que estaban hablando de los derechos de autor, y es que justamente ayer me metí a mi celular y vi un anuncio, una noticia sobre un video infinito que hizo Billie Eilish en cooperación con YouTube, que lo que hacen es mantener como la canción de Bad Guy, y tú vas seleccionando distintos videos y se reproduce la misma canción en covers. Entonces, eso, o sea, no sé qué suceda, ¿no? Por ejemplo, o sea, porque en realidad todos los videos, al final, aunque está ahí el autor de quien hizo el video, se lo está adjudicando Billie Eilish, ¿no? Y eso me parece tremendo. Luego, por otro lado, ahorita que estaban hablando de temas de género, pues hay una cosa que me llama a mí muchísimo la atención, y que es cuando veo así anuncios en Instagram de gente que tiene sus colectivos de mujeres y hacen cosas verdaderamente interesantes. Yo lo veo como hombre y digo, joder, o sea, ¿qué está sucediendo? O sea, yo quiero estar ahí, ¿no? Y está padre esto, pero por otro lado, ahorita que estaban hablando de los grupos de no ser binarios y etc., pues yo digo, bueno, pues, o sea, yo perfectamente me podría meter a un grupo de mujeres diciendo que me siento mujer, ¿no? Y ya, o sea, así de sencillo se soluciona digamos, mi deseo de estar en ese grupo, ¿no? Y después, por otro lado, las niñas que les gusta, o sea, que dicen que les gusta dibujar cosas bonitas y está ese rollo, pues hace tiempo vi una conferencia de Fernando Castro, que supongo que aquí la gente lo conoce. Mañana, por cierto, hay debate con Fernando Castro, Rafael López Borrego y el doctor Soriano a las 8 en España. En México no sé qué hora es. Bueno, es que no me sé los horarios de cada país, pero creo que en México son 7 horas. Creo que a las 5 acá, son más o 4. menos.
Ecuador no lo sé, es que tengo un poco de... No lo sé. Las 8 Lo en España, revisamos. luego hay que cada cual se lo mire porque es que no sé los horarios de Sí, cada sí, país. sí. Y Sí, perdona, te he cortado. no pasa nada. Y él hablaba, o sea, esta conferencia en particular es la de Desgarrando a Francis Bacon. Y me parece súper, súper impresionante que la comparación que hace de Francis Bacon es con Walt Disney. Y es que Walt Disney, o sea, en la estética actual del mundo contemporáneo, me parece que está muy, muy, muy presente la estética que surgió de Walt Disney, ¿no? Y bueno, o sea, a mí me surgen un montón de ideas a partir de esto y justo que hablan que pues, las mujeres están intentando pintar y dibujar y generar una expresión un poco más, no sé, violenta o más cruda o menos bonita, menos, pues, no sé, kitsch. Y ahí ya me perdí lo que estaba diciendo. Ya. Y yo creo que hasta cierto punto es muy perversa toda esta estética de Walt Disney porque, o sea, todos los cuentos de Walt Disney esconden unas verdades que son bastante oscuras en el fondo, pero como te las dibujan con caricaturas y bonito y todo es brillante, pues te la comes, ¿no? Y dices, está cool. Pero uno no se cuestiona qué hay más al fondo, ¿no? De las cosas. Y bueno, esas son las cosas que ahorita quería decir. No sé qué les parece. A mí hay una cosa al hilo de lo que dices, te paso ahora a Barbarella, pero te voy a lanzar ahí una reflexión, a ver tú también qué opinas. ¿Tienes la sensación de que estamos ahora en un momento en el que para poder proponer debates hay que dulcificarlo, como bien decía Diego, hay que como que meterle un poco de azúcar, ¿sabes? Igual que hacía Walt Disney, como que ahora, por ejemplo, ves todo lo que se hace lowbrow art y todo lo que se hace a nivel de, yo qué sé, todo lo que se hace en la línea del street art, muchas veces, por ejemplo, es arte que parece como que está dulcificado para que sea apto para todos los públicos, que sea family friendly, pero muchas veces tiene trasfondos que son bastante críticos, pero de una manera como muy, muy dulcificada, ¿no? No sé si tenéis esa sensación o... Empiezo por ti, Barbarella, y si quieres pasamos luego a Meyali y vamos bajando, si queréis. Bueno, pues a mí es que lo subliminal me encanta. Entonces yo cuando veo una imagen dulce pero que tiene un trasfondo oscuro o de denuncia o de lo que sea que no tiene nada que ver con lo dulce que es la imagen, pues lo valoro mucho más. O sea, y creo que incluso se puede hacer arte que denuncia a ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer arte que denuncie el machismo y a la vez vendérselo a hombres machistas. Y eso para mí es lo más divertido que puedes hacer. O sea, para mí eso es decir, bueno, o sea, es que te la he metido doblada y nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Creo que cuando eres sutil, cuando te inventas algo que la mayoría de la gente no percibe, incluido puede ser el cliente, pues al final estás haciendo lo que a ti te da la gana, que es que tu mensaje permanezca a pesar del dueño que tenga o a pesar de dónde esté. Entonces, y además es mucho más difícil pensar en una obra que tiene esa sutileza y esa imagen dulce, pero que por otro lado tiene un significado oscuro. Es mucho más difícil que hacer directamente el significado oscuro, ¿no? Entonces creo que es mucho más valioso y mucho más divertido para el artista también. A mí me encantaría, o sea, yo hice una serie de obras que denuncian la pornificación de la mujer en distintos escenarios, ¿no? Basadas en el documental que habla sobre eso, que vamos, dice que pues, a las mujeres, por ejemplo, si estás en una reunión de negocios, pues se habla de lo guapa que eres o de que deberías arreglarte y tal, y no se habla de tu proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Y de cómo a las mujeres en los ámbitos de poder se las pornifica, es decir, se habla de su físico, no de lo que hacen, ¿no? Y a los hombres no les pasa eso. Entonces a mí se me ocurrió coger cabezas de mujeres pensantes, de mujeres pioneras, de mujeres
de una aviadora, de Marie Curie, etcétera, etcétera, y las colocaba en los cuerpos de unas mujeres modelos de su época, que estaban desnudas a veces, ¿no? Entonces, pues te encuentras una Marie Curie desnuda, estilo años 20, ¿no? Y entonces, bueno, años 20 o no sé si antes, bueno, no sé. La cosa es que la intención que yo tenía con esas obras era venderle un calendario de esas imágenes a los hombres, sin que ellos supieran que la cabeza era de Marie Curie, que la cabeza era de... ¿Me entiendes? O sea, la cosa era colarlo por ahí como el que cuela una medicina en la comida de un perro o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, creo que es más interesante la sutileza. Ameyali. Estaba viendo una entrevista a Rosario Marín, que es asesora de un expresidente de Estados Unidos, ¿no? Y estaba viendo su conferencia y decía que debíamos de aprovechar todas estas cosas que nos da el ser mujer, ser como protectoras, si ya la sociedad está acostumbrada a vernos de cierta manera, debemos de sacar provecho de eso, ¿no? Y entonces me pareció muy extraño que ayer hice un TikTok. He estado promocionando todo así, lo de la subasta con imágenes y cosas así más como rígidas. Y ayer que hice un TikTok así como muy feliz con este filtro de sirena bonita y tuvo más visiones que nada, ¿no? Más, sí, más vistas que nada. Y entonces yo creo que como mujeres no se trata de negar una feminidad, de negar como las cosas que ya están dadas o establecidas, sino yo creo que lo que debemos hacer es aprovecharlas, ¿no? Y si la cosa va por ahí sutil, se puede ser a partir de lo sutil, de la cosa bonita, del corazón, emplear como otro tipo de discurso por ahí, ¿no? Sería bueno. Muy bueno. Porque luego lo que hacen muchas artistas feministas es como ir a lo más inmediato, ¿no? De transgresión, de violencia y todo esto, y me parece que se puede también hablar desde la otra parte, ¿no? Bueno, no sé, Mariana. Por cierto, tú antes eres la que sacó a luz lo del tema de que comentaba Diego, de las que muchas mujeres igual tendían a hacer cosas como más suaves, ¿no? Más... No veo, no sé qué pone ahí. A decir, porque tengo muchas cosas para decir y no tengo cosas con quién decirlas. ¿Qué? Es que no se oye. Se te escucha muy bajito. Sí. Sí, no se te oye. A ver. O si no... Mira, mientras ella lo monta, si quieres, Federico, entra tú y luego cuando ella ya esté lista, ya que... ¿No? Sí, ¿O igual qué? creo que no tengo mucho más para agregar. ¿Sobre qué crees claro, sobre el machismo en el arte? No, pero es que puedes proponer tú el tema. O sea, no hace falta que sigamos hablando del machismo, podemos hablar de otros temas. O sea, Bueno, como terminemos, quieras, ¿eh? terminemos la vueltita esta con esto de lo que le preguntaste a ella y después Sí. seguimos, si te parece. Sí, claro. Pero era porque no sabía lo que iba a tardar. Igual... ¿Estás Tranqui, ahí, ya está, ya está. Mariana? ¿Nos oyes? ¿Ustedes me oyen? No, Muy a ti no te bajito, oímos. muy bajito. Fíjate cómo la conexión de los auriculares, tal vez. O el micrófono, no sé. Vale, mira, mientras Mariana vas haciendo esto, tú me oyes, ¿no? Voy leyendo algunas de las cosas que han ido llegando al chat. Dale. Darwin Sánchez dice, la obra original se llama Olvido. Leonel Alcaraz dice, dicen que nada se cree de la nada, todo viene de cosas previas o de relaciones e ideas previas. Yo Claro. comparto un poco eso, la verdad. Sí, es más o menos lo que estábamos Naturaleza. charlando. V de Burro dice, el autoboicot del que habla Rayitox a veces también ayuda a ser más creativo y original dentro de tu propia visión. Salir de lo que estás acostumbrado a hacer de manera mecánica, piloto automático. Bueno, eso es para hablar un día con calma, porque sí, lo del tema del autoboicot me parece que es toda una línea de trabajo. Va a empezar a entrar mucha gente. Vale, el arte es machista, pero es algo a cambiar. Okefe y Mama Gose son buenos ejemplos de un arte muy personal y femenino. Bueno,
Pues gracias por todos los comentarios que vais dejando, vamos leyendo de vez en cuando. Recordaros, no obstante, a todas las personas que nos estáis viendo que esta tertulia es una tertulia abierta para que quien quiera participar pueda unirse. Mariana, ¿qué tal con el sonido ahora? A ver. ¿Mejor? Algo mejor. Sigo oyendo flojito, pero... O no sé si soy yo. No, se le escucha abajo, pero ahora se entiende un poco más. A ver, son dos cosas. Uno, Rayitos, yo creo que eres la única persona que puede vencer a Antonio García Villarán. Yo te conocí por la polémica y me gustó mucho. A mí me gustan los videos de Antonio García Villarán, pero siento que este tiempo se ha vuelto demasiado purista y yo creo que está viejito ya, pues. Ya está viejito, pues las cosas pasan cuando estás grande. Segundo, yo no trabajo de artista nada más, yo soy piloto. Entonces, el mundo de la aviación es más de hombres, pero yo me he dado cuenta de como mujer, antes tenía el cabello largo, ahorita soy pelona, pero cuando tenía el cabello largo me abría muchísimas puertas, pero más clasista, pues. Si yo quería ir a un ambiente de hombres con aviones pequeños, era más de, no, eres mujer, eran hombres corrientes, no te queramos aquí. Pero cuando eran aviones más grandes, como un jet o algo así, los hombres tienen que abrirte puertas cuando eres mujer. O sea, tiene mucho que ver con el clasismo. Y si te ves bien, pues, ahorita que soy pelona, pues no me abren muchas puertas, pero cuando tengo el cabello largo, sí. Tiene que ver con ser convencionalmente atractivo, aprovechar lo que te da ser mujer y además con quién te juntas. Yo a eso le llamo... Yo puedo intervenir. A eso que acabas de decir. Sí, Federico, sí, no sé. A eso que acabas de decir, yo le llamo jugar según las reglas del juego. Sí, no ponemos las reglas, pero jugamos con las reglas que hay. Porque si estoy con hombres que son educados, pues yo sé que siendo mujer tengo ventaja, ¿no? Bonita y sí, cabello largo. Ahí. Pero si estoy con hombres que son corrientes, digo, pues tengo que orinar parada, sí o sí, para caerles bien. No hay de otra. Ya, qué curioso. Joder. Rayitos, vas a tener que llamar a este vídeo Aquelarre. No, lo que tengo claro es que este vídeo está desmonetizado seguro. O sea, creo que pocos temas polémicos quedan por tocar ya. Yo creo que para ir cerrando un poquito esto que del machismo en el arte, yo creo que, es un hecho. El machismo es algo de la sociedad y el arte no es creado por marcianos, sino por personas. Entonces, el machismo va a todos lados. Yo creo que desde el arte y la cultura es donde más a veces se puede llegar a combatir ese machismo que tal vez en una estructura patriarcal clásica de algún tipo de otro trabajo o lo que sea. Igualmente la deconstrucción se puede llevar a cualquier ámbito, no es que hay que ser artista para cuestionarse los privilegios y para cuestionar las cosas, pero digamos, yo lo que veo acá en la ciudad, ni siquiera en todo el país, porque Argentina es muy grande y hay provincias que tal vez son más conservadoras y más religiosas en un montón de cuestiones. Yo tengo la suerte de vivir en capital, o sea, en Buenos Aires y encima capital, donde dentro de todo hay más diversidad, hay más de construcción, que igualmente el machismo existe, eso seguro, pero en lo que es más de nicho, en lo que es el under, hay muchas artistas mujeres y hay otro tipo de cosas, y es raro ver el machismo tal cual como se lo conoce. Que se pueden ver micromachismos y ese tipo de cosas totalmente, pero creo que hay más cuestionamiento en lo cultural. Y enganchado a eso, lo que pienso es que el primer cambio siempre es cultural. O sea, para que cambien los referentes políticos, artísticos y de determinadas construcciones, el primer cambio es cultural y es el que más tarda en darse. Entonces, la realidad es esa. Los cambios culturales son los que más tardan, pero a partir de ahí inicia todo lo demás. Entonces, es un proceso de construcción y obvio que el cambio... leí un comentario en el chat que decía que los cambios se tienen que dar por naturaleza y no impuestos. Es cuestión de educar, todo es a partir de la educación. A veces no queda otra que lo más violento, si leemos la historia, porque también está la estupidez esa de mucha gente que dice, si lees la historia te vas a dar cuenta de que la violencia no resuelve nada. No, papu, si lees la historia te vas a dar cuenta de que muchas veces un pueblo tuvo que recurrir a la violencia porque no le quedó otra, porque alguien que oprime, ¿cómo hace la gente? Digo, la Revolución Francesa no fue juntarse a tomar el té y la toma de la Bastilla dijeron, bueno, sí, ahora vayamos a un cumple juntos. O sea, hubo violencia. Era un poder que oprimía a otro. Entonces, la respuesta es obvio que va a ser violenta. Entonces, no es que justifico la violencia, es que si leemos la historia y también nos sirve para entender dónde estamos parados.
porque quien no sabe su historia está condenado a repetirla, dice cierta frase. Entonces hay que entender todo. Y uno va desarrollando sus propios principios y su propia forma de moverse. Y el arte, para mí, desde mi humilde opinión, ser artista no es solamente hacer arte, sino que la posición política siempre va a tener que ser del lado alternativo y criticando el entorno, criticando lo que ve, siempre en las trincheras. Para mí eso, yo soy muy combativo, para mí va por ahí. Y me gustaría cerrar con eso, de que todo parte del cambio cultural. Y los cambios culturales son los que más tardan en darse. Simplemente eso. Wow. Oye, es de esta. Hay veces que es curioso, según el tono, como alguien habla y la fuerza con la que habla, es como. Suena como a meeting de estos que al final te entran ganas como de aplaudir. ¿No os pasa? Mandé un discurso. Bueno, soy muy pasional, pero con respeto. Pero Igual genial, respeto al genial. quien piensa distinto. Pero sí, es como que se quedaba como hasta silencio. Después de lo que has dicho, era como que faltaba algo ahí. No, pero muy bien, muy guay. Brian, ¿tú qué opinas? O sea, suscribo completamente con Federico. Porque Sí, así es como hablaban de la sutileza y cosas así, y entiendo que igual está toda esta posición, pero creo que también es como cuestionar también la sutileza, así como ver como que desde qué se trabaja y desde qué referentes. No sé no sé cómo se llama, pero está como iPad 2. Y hablaba de su obra, que trabajaba mucho desde el calendario, sí, desde el calendario y la sexualización de los cuerpos y así. O sea, se me hace súper interesante como que todo el trabajo que hace, pero siento que igual de alguna forma se sigue replicando todo este acto del venderle el calendario, así, pero se me hace full chévere igual trabajar desde la sutileza. También soy una persona full desde lo combativo, siempre me gusta estar así contestando y callejeando y diciendo y gritando, pero sí, y creo de que sí, de que las artes y todos los productos culturales que surgen deben estar direccionados a un cambio, y como decían de que obviamente no, los cambios no son naturales solamente, sino que también son sociales, y también debemos como que seguir estudiando desde la criticidad, siendo críticos. Así que eso, no tengo más que decir. Aquí hace mucho calor. Claro, es que, bueno, ¿qué temperatura debe hacer ahora en Ecuador? Ahí en Guayaquil. ¿A cuánto estaréis? No sé. Muy alta, más de 30 seguramente. Aquí ¿Ah, sí? Sí, 28, 30. grados. ¿A cuánto estáis ahí, Valeria? 50 grados. Wow. LOL, ¿cómo soporta? No soportamos. Madre mía. Shaskia, tu momento, pues si te apetece charlar o El compartir. estrellato. A mí lo del calendario sinceramente me parece una jugarreta a lo Manzoni, así increíble, pero mejor, porque Manzoni me cae mal. Y nada, pues también suscribo con Federico, ¿no? Que todo arte debe ser político, o sea, especialmente en esta era, después, post-Trump. Bueno, aún un poco trumpiana, ¿no? Y con todo lo que ha pasado en el 2020, como que el arte no resurgió, porque realmente no puedo decir que ha resurgido, pero hemos visto cómo es súper importante culturalmente y socialmente. Silencias. Espera. No solamente como, sí, arte bonito, arte académico y arte de galería, que usualmente los estudiantes de arte tendemos más a irnos para este lado, pero también, como decías tú, el lowbrow es súper fuerte. Y también los productos culturales de consumo masivo, porque el consumo masivo de productos culturales es súper importante para este cambio, ¿no?, social. Y antes del comentario así de darwinismo social me hizo de que los cambios se deben dar naturalmente. No, para nada. Fela Kuti hizo Zombie y eso no fue un cambio natural. Fela Kuti es el que originó el Afrobeat.
Él hizo una canción llamada Zombie que fue un hit en Nigeria, tanto en las discotecas como de manera combativa, y eso no es natural. El arte, cuando es popular, es demasiado poderoso. Oye, una cosa, hay un sonido todo el rato de fondo de una música. Estoy mirando a ver, aquí no hay que silenciar mientras la otra persona habla. ¿No lo oís? Que se oye Es como música todo el probablemente de rato. aquí, es probablemente de mi audio cuando Ah, es el hablo. tuyo. Es que Ah, al vale, frente hay vale, una vale. Es que pensaba farmacia que se que estaban pone hablando y que Ozuna todo igual el alguien tiene día. música o... Ah, vale, tienes razón, sí, es tú. Vale, 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 vale. Ok. Diego. Pues la verdad es que yo no tengo mucho que decir, estoy escuchando a todos muy contento. Hay una cosa que me llama mucho la atención que mencionó Federico, que es combatir lo que se ve desde donde se está. Y eso me parece impresionante, pues, o sea, porque un problema que yo tengo muy personal es que eh, me quiero comer el mundo, ¿no? De un bocado y me olvido que todo hay que partirlo en trocitos e ir atacando un problema a la vez. Que ahorita que se está hablando, sí, o sea, para atacar los asuntos, los problemas sociales, pues yo creo que hay que, o sea, la forma en la que se aproxima, la mejor forma de aproximar un problema grande o de generar un cambio, pues es haciéndose de un equipo, ¿no? O sea, es como importante saber o darse cuenta de la pequeñez que tiene una persona y de lo limitada que está. Que cuando uno pide ayuda, cuando uno genera, pues, por ejemplo, este tipo de espacios me parece, o sea, gracias, pues muy buenos para construir cosas nuevas pues esto que se dice al menos mucho aquí en México es abrirse al diálogo, ¿no? Y poder generar distintos puntos de vista que me parece que es muy importante, o sea, generalmente en las sociedades actuales se intenta evitar como el punto de conflicto, ¿no? Que yo creo que lo más importante es encontrar esos puntos de conflicto para dialogar alrededor de ellos y decir, mira, o sea, o sea, aquí está el límite, ¿no? De aquí no pases, porfa, porque si no va a haber guerra, ¿no? Que pues cuando sucede eso, pues, o sea, cuando se cruzan esos límites, ¿por qué? Pues porque no era consciente, o sea, no era evidente que existía ese límite, ¿no? Y ya. Cruz de XA. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Hay una pregunta que han dejado por aquí, aprovecho ya para cambiar un poco de tercio. ¿Qué opináis del arte conceptual? Ha escrito 5N31K. Maravilloso. Ah, ¿Qué opino Shaskia yo del dice arte? que se debe marchar. Bueno, Shaskia, un abrazo, nos vemos. ¿Qué opinas tú sobre el arte conceptual? Pues creo que no hay mucho que opinar, sino que pues me gusta, siento que es un arte que todavía da para mucho más y hay muchísimos artistas conceptuales hoy en día que hay que revisar. Digo, no sé. Mira, No hay sé una qué más haré. pregunta al hilo de esto que yo propondría es, ¿qué creéis que viene detrás de, o sea, pasado el arte conceptual, qué creéis que sería lo siguiente? O sea, más allá del arte conceptual, ¿existe algún otro movimiento, alguna otra corriente que pueda tener validez o que pueda tener el peso que ha tenido el arte conceptual? ¿O el arte conceptual es un poco el techo? Porque a mí me da la Igual sensación a yo veces creo de que que más allá del arte conceptual es difícil encontrar nada. Porque realmente, o sea, bueno, no sé, a mí es como que me bloqueo. Intento pensar qué hay más allá. ¿No? Es como el hecho de, o sea, es como, no sé, me explota la cabeza. Yo tengo estaba elaborando una investigación para entrar a maestría antes de todo esto. Y yo creo que en la historia del arte se ha insertado la realidad poco a poco, ¿no? Desde las vanguardias hasta el performance y terminar ahora con el arte conceptual, donde a cualquier cosa se le puede ingresar una idea, ¿no? Y entonces yo proponía en este escrito
que, bueno, si el mundo ya está dado y está a nuestro alrededor, ¿para qué alterarlo o sacarlo de su espacio? Si se puede encontrar y dejarlo en el sitio, ¿no? Y entonces mi tesis se llama Arte Encontrado, ¿no? Por así ponerle un nombre, porque me falta mucho investigar. Pero la idea es que, por ejemplo, pongo un ejemplo para ser muy breve. Antes vivía en un lugar donde había un pasillo muy estrecho y entonces tenía un perro. Y el perro siempre pasaba una y otra vez. Después el perro se perdió y solamente dejó una línea, una mancha en la pared blanca, haciendo una línea, ¿no? Y a esto yo le llamo dibujo encontrado. Y el tema era, o la propuesta es registrar esto en una aplicación y poner las coordenadas y tomarle un registro fotográfico y un registro en video y que no sea como recortar la línea y llevarlo al museo, sino dejarlo en el sitio y poner estos eventos o estas huellas como el arte en el mismo lugar, ¿no? Y entonces se utiliza como solamente el concepto de la técnica para aplicarlo como una técnica nueva, ¿no? No sé si me explico, estoy como muy revuelta. Vale, no sé. Barbarella, tú. Así enlazamos. Pero la idea era esta, ¿no? De hasta dónde puede como ir insertando la realidad y hasta dónde puede llegar lo conceptual, utilizando la realidad misma, ¿no? Ya, perdón. No, tranquila, tranquila. Vale, le iba a decir a Barbarella a ella qué opinaba de tu obra, pero Barbarella acaba de desaparecer. Ahora, Barbarella. No, es que estaba mirando la batería que le quedaba al aparato este. Ah, vale. No sé, esto que está comentando Meyali, o sea, es como te hace pensar, pero realmente no deja de ser una pieza conceptual, me parece, ¿no? Por Me el momento que entrecorta tú mucho, estás no oigo diciendo, nada. ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Es tu Hola. internet. Barbarella, te invocamos. Ya. Vamos a hacer una ouija. ¿Qué tal? ¿Nos oyes? Sí, ahora sí. Vale, eso. Bueno, al hilo de lo que ya comentaba, mi pregunta la vuelvo un poco a dejar en el aire. De hecho, Cruz de XA no sé si había acabado con lo que él quería comentar o si se siente un poco como que estaba medio a hablar cuando... Sí, ¿no? Pues si quieres Sí, acaba un tú poco. primero y pasamos luego a Barbarella. Yo creo que, a ver, podemos desarrollar esta idea del arte conceptual desde el mismo concepto de qué es lo conceptual, ¿no? Aunque suene un poco rebuscado, pero a ver, el arte conceptual siempre ha existido, ¿no? O sea, si el concepto es, digámoslo así, la idea desarrollada, por así decirlo, o una idea compleja, pues Platón ya lo desarrolló desde la Grecia antigua, ¿no? O sea, esta idea de que el arte es una idea o es un concepto, pues viene desde el principio de todos los tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué hay más allá del arte conceptual? Bueno, pues vivimos y ya lo platicábamos, ¿no? Vivimos en una época en la que todo puede ser arte o nada puede ser arte o que es difícil como dibujar estas líneas entre lo que es y lo que no es, ¿no? Y en ese sentido, bueno, o sea, si yo creo que en vez de buscar qué más hay, pues simplemente es buscar cómo es que pueda haber, ¿no? O sea, no es el arte conceptual como el último eslabón del arte, sino que también creo que entramos en una época en la que la pintura, la música, la literatura, el arte son tan libres que ya puede ser arte y no hay que buscar si esto es lo último o esto es lo máximo o hasta aquí llegamos, ¿no? Sino que lo que sigue sería, yo creo, explorar todas sus posibilidades, ¿no? Y más allá de eso, bueno, al menos yo así lo siento, así lo pienso, creo que la mejor obra de arte
es la vida misma, ¿no? O sea, sí, ¿por qué siempre pensamos en el arte en la cosidad, ¿no? En el objeto, en la cosa como arte? Ya háblese de pintura, del performance, del registro, como decía nuestra compañera, sino, ¿por qué no pensar desde el mismo momento en el que tú te planteas, yo quiero ser artista, pues haz de tu vida un arte, ¿no? O sea, que al final de tus días esa sea tu obra de arte. O al menos yo lo veo así. Barbarella, y luego de ahí pasamos a Mariana y seguimos con Federico, Brian. Bueno, pues yo creo que sí que hay mucho más allá más allá que va a ser algo que permita la tecnología, sobre todo la tecnología de la medicina, porque, bueno, yo esto lo sé porque he tenido brotes psicóticos y sé que la cabeza, digamos como que tienes guardadas cualquier Barbarella, pon ella, a ¿no? cargar el móvil o el Entonces- ordenador o lo que sea, porque te estamos perdiendo. Y además se oye como un rollo robótico así de la mar de... Estás medio Daft Punk. Sí, sí, total. A ver, que voy. Sí. Voy allá. Esto se supone que tiene batería esto, ¿eh? Tiene un 52%. Igual es tu conexión a internet o algo. Ni idea, no sé. Bueno, a lo que iba. Así, A aunque ver, salga porque yo con me he la cabeza perdido. cortada. No sé. A ver, ¿ahora se oye o no? Sí, Yo sí, yo te oigo bien. sí. Sí. Vale. No, que lo que decía es que creo que si los médicos consiguieran, digamos, en el futuro, o no ahora, ¿no? En el futuro, poder acceder a los recuerdos que tiene una persona, entonces los artistas podrían hacer un arte personalizado en base a eso. O sea, creo que la medicina en el futuro permitirá formas de arte que ahora no existen y no se pueden hacer. Digamos que sería a lo mejor como un retrato distinto, ¿no? Algo así. Vale. Y bueno, yo pues eso, lo que decía es que después de haber tenido algún brote psicótico, sé que en el cerebro hay guardadas muchas más cosas de las que nos creemos. Entonces, cuando te pasa eso es como que accedes a rincones y a sitios que dices, pero si esta conversación en el ascensor es que no sirve para nada, pero sigue ahí. Entonces, a lo mejor, pues una forma de arte podría ser, yo qué sé, pues hacer el retrato de una persona de sus momentos más felices, por ejemplo. Pero claro, son cosas que ahora es imposible que se puedan hacer. O sea, yo lo que sí tengo clarísimo es que siempre las nuevas tecnologías producen nuevas formas de arte. Sí, pero al final, bueno, vale. Luego a ver si me acuerdo y opino yo al respecto para no cortar a nadie. Mariana. Ahí tiene que ver eso, el crítico como artista. Porque en las nuevas formas de hacer arte. No Sí, sé si te me oigo están muy flojo. escuchando. A ver ahora. Que, Ay, pega. Mira. Tiene mucho que ver el crítico como artista y lo que tiene que decir la crítica sobre el arte. Porque muchas veces en el arte conceptual el que hace el arte es el crítico con su mente. O sea, pensando y razonando la obra. Difiero. Yo difiero. Dime, ¿en qué difieres? Hay que pelear. O sea, bueno, es que claro, si me empiezo a enzarzar con cada vez que tal, al final yo tampoco quiero yo tomar demasiado espacio de los demás. Yo tengo la sensación de que el artista conceptual, él sustenta su obra por sí mismo. El crítico lo único que hace es simplemente exponer lo que el artista le ha comentado o lo que ha expuesto, ¿no? Esa es mi sensación, porque si no,
O sea, yo directamente no hace falta que piense nada. Yo pongo esta libreta, la pongo ahí encima de un pedestal y Que piensan los ya demás. el crítico conceptual, que sea él el que justifique la libreta, ¿no? Pero bueno, no sé, igual sí, yo qué sé, es que esa es mi opinión. No sé lo que pensarán los demás al respecto, pero esa es mi sensación. Pero acaba, no sé si habías acabado. Sí, terminé. Sí, Quiero vale. escuchar a Mayali. ¿Qué? Quiero escucharte en qué difieres. Ah, sí, claro, no, pues aunque no se haga, no hay un ejercicio manual, hay un ejercicio de pensamiento, de investigación, hay todo un trabajo detrás para poder llegar. Luego sí, se me hace muy inaccesible el arte conceptual, porque para poder entender la cáscara de plátano con cinta, habría que leer lo que ha leído el artista, habría que vivir y habría que ponerse casi en su cerebro para poder entenderlo, ¿no? Eso sí, se me hace que el arte conceptual a veces sí se pasa de inaccesible, pero sí creo que hay todo un trabajo que no simplemente llega el curador y describe así de la nada, ¿no? Que bueno fuera. Federico. Bueno, a ver. A ver. ¿Por dónde arrancar? ¿Qué pienso del arte conceptual? Tratando de no tal vez repetir lo que ya dijeron, más o menos. Arranco con lo que dijo Mariana, tomo ahí y después desarrollo algo. Para mí, bueno, claro, coincido con lo que te planteó Rayitox. O sea, un artista, porque si vamos a la definición de arte, que fue un concepto que se fue redefiniendo a lo largo de la historia, ¿no? Pero mi concepto de arte es que uno tiene que ser una expresión auténtica del artista, del autor. Entonces, si yo hago un arte, una obra, no importa qué tipo de arte sea, es mi arte y punto. Entonces, no me importa lo que digan los críticos o cualquier otra persona, porque cada persona tiene su criterio y su opinión, pero al fin y al cabo soy yo quien hizo esa obra. Entonces es como medio hasta dónde el poder del crítico, ¿no? Digo, hay que entender bien hasta dónde llega lo que es cada definición. Igualmente, tal vez suene un poco contradictorio, pero no lo es, que para mí la crítica de arte es un arte también en sí misma. Y estaría bueno charlar por eso, porque a mí me parece que una cosa es analizar lo objetivo y lo subjetivo. Si analizamos lo objetivo, bueno, se puede hablar de técnica y de un montón de cosas, pero a la hora de que un crítico dé su opinión, que es un juicio de valor, y cómo lo hace, y si lo hace de una forma poética, es como un poema y también sería arte eso. Por ejemplo, yo me doy cuenta de que a la hora de hablar de películas que amo, cuando yo las defino y cuando yo hago una crítica sobre algo, la realidad es que también eso podría ser considerado un arte, porque le meto un montón de metáforas re lindas y es re poético. Entonces, para mí la crítica de arte llega a ser un arte en sí misma. Obviamente siempre y cuando sea hablando de lo subjetivo, porque lo objetivo también se puede hablar como lo técnico. Ahora, con respecto al arte conceptual, metiéndome eso de lleno, más o menos alrededor del 1880 arranca el arte moderno, como se lo conoce. En 1960 es el auge del arte contemporáneo y también del arte conceptual. O sea, el arte conceptual aparece dentro del arte contemporáneo y es en el auge. Entonces yo creo que por ahí también tiene que ver lo que dijo Rayitox antes. Estoy tratando de unir más o menos todo lo que más o menos se fue muy bien, dicho. Muy bien. Lo que dijo Rayitox antes de por qué él piensa que no hay nada más zarpado o muy relevante como lo que fue en aquel momento arte conceptual. Y yo creo que esa concepción la tenemos mucho en el cotidiano, en el imaginario, porque fue el auge del arte contemporáneo lo que se ve como lo conceptual. El arte conceptual marcó una tendencia zarpadísima en aquel momento. Entonces es como que cuando hablamos de arte contemporáneo fue en esa época, lo que primero se nos viene a la cabeza es el arte conceptual. Y en los 60 acá en Buenos Aires, lamento no haber nacido en esa época, pero acá estaba el Ditela, y la flasheaban todos, y era un centro de experimentación total antes de que vengan las dictaduras y lo cierren todo, en los 70. En los 60 acá salió Nacha Guevara, Marta Minujín, un montón de artistas conceptuales y un montón de gente que hizo un montón de cosas y que se han ido con el arte conceptual a Nueva York en esa época, tipo Marta Minujín conoció a Andy Warhol y a John Lennon inclusive y a Yoko Ono,
y yo inclusive pude hacer un par de cosas flasheras con Marta Minujín, y es una grosa. Entonces, digo, cuando vos escuchás a la gente que vivió esa época, te dicen que a partir de ahí nunca más hubo algo así. Onda, después de que acá pasaron los 70 las dictaduras y vino la democracia en el 83, nunca más se pudo tener un momento de experimentación que se permita tanto la prueba y el error para que nazca algo conceptual, porque si vemos el arte como un producto, siempre se busca una productora, vender el arte como un producto, entonces siempre se va a ir más a lo técnico, a los teatros de la calle Corrientes de Buenos Aires, que también son re lindos, pero como que no está ese espacio de experimentación subsidiado y bancado para que la gente pueda ir, probar y experimentar. Entonces yo creo que en esa época hippie, del auge experimental, era muy fácil poder llegar a hacer arte conceptual y hacer distintos tipos de arte porque estaba ese espacio de prueba y error. Y eso fue una época hermosa que nunca más volvió. Hoy en día tenés distintos nichos, que es lo que se habló antes, donde uno puede flashearla y hacer hipeadas, pero es más difícil porque muchas veces se hace difícil ganar guita con eso. Entonces yo creo que por eso, este resumen más o menos histórico que hice, es porque el arte conceptual es tenido tan como un símbolo del arte contemporáneo y como que es difícil encontrar otro momento así, pero pasa que hoy en día ya no es la época de algo en particular, sino que es una época de un montón de cosas. Entonces tenés por un lado lo comercial, que es el reggaetón, el trap y todo eso que claramente no escucho ni curto, y después tenés un montón de cosas de nicho, después tenés el rock, después tenés el jazz, después tenés, digamos, el tango, fusión, pop. Hay 10.000 cosas hoy en día, entonces hoy en día no es la época de algo en particular. Y ahí está la cuestión. Entonces, a veces vemos como que todos los movimientos que salgan no nos va a parecer tan relevante como lo que fue el arte conceptual, porque si vemos una película de aquella época o leemos algún libro, decimos, wow, mirá todo lo que fue el arte conceptual, mirá la movida zarpada que armaron, y hoy en día no decís eso porque es todo muy de nicho y hay mucha variación, pero yo creo que sí sigue evolucionando y que el arte contemporáneo sigue, porque es del 60 hasta el tiempo de hoy en día. Entonces hay un montón de cuestiones que se siguen reviendo y de arte que se sigue haciendo y tiene su concepto, pero tal vez no entra dentro de los parámetros de lo que es el arte conceptual clásico tal cual se lo conoce, sino otro tipo de arte, otro tipo de fusiones, otro tipo de creaciones, performance, demás cosas. Y tiene que ver también con lo que cada artista haga de su lugar. Eso. Muy bueno. Brian. Bueno, no sé si lo digo bien, siempre me la sé bien de que estoy cagando cada vez que digo el nombre. Brian. Sí, Brian. Es que Brian. Brian. Venga, Brian. Como sea. Mira, sí. Otra vez totalmente de acuerdo con Federico, de que sí, estamos en una época en la que hay muchas cosas, suceden muchas cosas en todos lados y como que cada quien está haciendo lo suyo por su lado y mostrándolo y la gente consumiéndolo. Y también estoy de acuerdo con Barbarella, con los nuevos medios, las nuevas tecnologías, que sí, es lo que nos va a llevar al futuro, en plan, apropiarnos de esos nuevos medios, apropiarnos también de las redes, del TikTok y todas estas cosas, como lugares para crear contenido, lugares para crear arte. Y desde ahí como que me remito a Shazky, a mi amiga, que estos son los espacios que tal vez a futuro puedan como que seguir cambiando y seguir apropiando el arte para como llegar a hacer todo este cambio social y así. Y sí, creo que el arte, como dijo Federico, el arte contemporáneo fue una época de los 60, 70, todo ahí, y que todo lo que sucedió ahí fue como toda la hippieada y todo esto, en plan, todo el mundo se dio el tiempo para experimentar en eso, pero ahora estamos, como que toda esta exploración ya con el cuerpo se traspasó a nuevos territorios, a territorios como la red y la identidad en otros espacios, y creo que desde ahí se podría trabajar mucho las nuevas como estandartes en el arte, y así. Creo que eso. Y con lo que hablaba de lo que decía de reconstruir como que un retrato de una persona, Barbarella, me recordaba una obra que no recuerdo de quién ahora en específico, pero era una obra que reconstruía como que, no recuerdo si era la biografía entera de Marilyn Monroe o así, pero era como construir todo un cuarto con la misma voz de Marilyn Monroe, pero ya hecha desde programas y cosas así, y como que reconstruir esa última noche de vida, así, el día que la mataron y todo esto.
y escribir cartas y escrito desde la misma letra de ella, pero todo un estudio previo de cómo era su letra, de cómo era todo esto. Y creo que a futuro podría seguir sucediendo, tal vez con nuevas cosas, pero como ese referente sí me lo dejo marcado. Y como ya, Arte funerario. ¿Así se llama? Ah, no, ¿cómo se llama esta pieza de Marilyn Monroe? justo no recuerdo, pero déjame ver que ahorita creo que sí puedo encontrarla, pero no recuerdo. Órale, ahí lo subes Mm. en los ¿Diego? comentarios. Pues yo la verdad es que estoy muy confundido porque son demasiadas cosas. Pero, o sea, yo cuando me empecé a introducir como al mundo del arte, o sea, empezó a surgir en mí un interés por saber más cómo funciona. Yo desde siempre he dibujado muchísimo y pintado y demás. Pero cuando empecé a intentar entender el arte conceptual, pues primero lo empecé a aproximar como, a ver, o sea, si existe es porque alguien lo aprecia y si lo aprecia alguien es que tiene un valor, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante como saber experimentar la vida misma con respeto a las cosas que están ahí, ¿no? O sea, porque las cosas existen porque alguien se encarga de que permanezcan. Y si el arte conceptual ha permanecido, pues es que hay que recuperar algo que hay ahí que vale la pena recuperar. Eso por un lado. Por otro lado, pues creo que lo que sucede con el arte conceptual es que, digamos, ahorita me imagino como si el papel del arte tuviera varias esferas, ¿no? Y dependiendo cuál sea tu papel o cuál sea tu rol o tu estilo como artista, decides desarrollar más, ¿no? Entonces está como la vida del artista, ¿no? O al menos el personaje que se genera. Por otro lado, está pues la obra del artista. Y por otro lado está el discurso de la obra. Entonces, yo creo que lo que sucede con el arte conceptual en particular es que la burbuja más grande es esta, en la del discurso. Y hasta cierto punto a mí me haría pensar que pues, el artista conceptual es el que tiene mayor control acerca de o sea, de la forma en la que se mira el arte. Pero bueno, eso es muy discutible porque justamente como no sé, la gente común y corriente va a un museo, encuentra dos palitos tirados en el piso y tiene ganas de decir, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, y después, o sea, de manera paralela, que tiene un papel muy parecido, pues sí es el crítico de arte, ¿no? El crítico de arte tiene, por su voz y por su autoridad, tiene la capacidad de transformar cualquier cosa. O sea, yo también me pongo a pensar, pues ¿qué arte no es conceptual, no? O sea, o sea, yo me imagino, como les acabo de mencionar, pues que tiene estas tres esferas, cada uno de los artistas, pero pues resulta que cualquier otro artista, o sea, un cantor, un pintor, digamos, más tradicional, pues mantiene, ¿no? Esa esfera conceptual, que no la tiene tan, digamos, trabajada o que es tan evidente dentro de su obra, pues es una cosa aparte. Pero yo creo que el crítico es el que se encarga de agarrar ese concepto o esas cosas que valgan la pena de cada una de la obra, de cada artista, para asignarle un significado, digamos, superior. Y por otro lado, que yo creo que ahorita, o sea, sobre todo por esto que acabo de decir, tiene mucho valor y que han hablado mucho aquí sobre la apropiación de pues, nuevos territorios, pues me parece muy rescatable, ¿no? O sea, por ejemplo, yo también hasta hace poco, pues yo no podía escuchar reggaetón, ¿no? O sea, decía, no, o sea, gracias, prefiero escuchar mi música alternativa. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues es que son las reglas del juego y hoy lo que se escucha es le quieres hablar a la gente del mundo, pues muy probablemente con el dolor del alma lo que vas a tener que hacer es meterte en el mundo del reggaetón, ¿no? Aunque lo aborrezcas. Y entonces, pues, o sea,
puede ser el reggaetón o puede ser pues en las redes sociales, en TikTok, en Instagram. O sea, ahorita hay como una tendencia, o sea, bueno, yo la alcanzo a ver así, que es como el hazlo tú mismo, ¿no? O sea, tú te crees artista, tú puedes ser artista, tú solo encárgate de que tu Instagram esté bien, pero eso de que tú necesitas de galeristas no es cierto. Y yo, pues realmente me pongo a pensar y digo, a ver, ¿hasta qué punto eso es verdad, no? O sea, el galerista pues te da una exposición, le da una seriedad a tu trabajo, te da una exposición distinta, te presenta de una forma diferente, más profesional a la gente que consume el arte. Pero, ¿qué sucede? Pues que hay, o sea, esa misma gente comienza a estar en las redes sociales y pues resulta que ahora realmente puede ser tú quien te agregue ese mismo valor. Pero bueno, o sea, ahí, digamos, yo ya no sé, ahí como, o sea, pero digo, ahí creo que hay una oportunidad, ¿no? ¿Se puede contestar un poco o no? No sé, el intercambio o se hace muy denso todo. Porque dijo un par de cosas que me gustaría como contestar, pero bueno. Vale, bueno, yo quería hacer mi pequeña participación. Si queréis, hago Dale. mi participación y ahora luego le contestas. Porque es que si no se me va a ir, porque hay varias cosas. Llevo Sí, guardándome historias desde Barbarella, que quería comentar. Hay una cosa que cuando has comentado, Barbarella, lo de la tecnología, me vienen varias cosas a la mente. Una es el hecho de que cuando... Es verdad que cada vez que la humanidad avanza tecnológicamente, el arte evoluciona, pero en cuanto a materiales. Pero el trasfondo, lo que es la temática, muchas veces yo creo que se mantiene. Esa es una cosa que me llama mucho la atención. O sea, el desamor, los celos, la muerte, yo qué sé, la maternidad, la vejez, ¿no? Todo ese tipo de emociones y sentimientos inherentes a los seres humanos se expresan ya sea a través de robots, a través de material plástico, a través de una madera, a través de un grabado, pero al final los seres humanos siempre acabamos un poco hablando de los mismos demonios. Quiero decir, si tú miras las obras del 1400 y miras las obras de ahora, es cierto que ha cambiado igual el material y es cierto que hay, en cuanto a la conciencia social y la manera de pensar, ha evolucionado. La relación que tenemos hombres-mujeres es distinta, la globalización, etc. Hay una serie de fenómenos que hacen que la mentalidad que tenía alguien en 1400 no sea la misma que la que tiene alguien hoy día, en pleno siglo XXI. Pero tampoco ha cambiado tanto, ¿sabes? Tampoco hay tantos temas tan diferentes. Hay muchas cosas que digo, para todos los años que han pasado, no hemos evolucionado tanto. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay una cosa cuando comentabas lo de... Hostia, hay una que me ha volado la cabeza cuando hablabas de repente si pudieran grabarse las imágenes de lo que uno ve a lo largo de su vida y hacer de ello una obra de arte, ¿no? Y me he acordado de un capítulo de Black Mirror, que no sé si lo habéis visto, en el cual, o sea, todo el cuanto ves se graba, ¿sabes? Y luego la gente puede como echarlo para atrás o rebobinarlo, echarlo para adelante, pausarlo. Y claro, a nivel de celos, por ejemplo, todo lo que acarrea eso, ¿no? Analizando lo que había dicho su mujer, aumentándolo, viendo los labios, lo que había dicho al chico, no sé qué. Pero de repente me ha venido un flash, según estabas diciendo esto, me ha venido como una epifanía, así como una locura. Y era, qué guay sería, por ejemplo, que existiera esa tecnología y que pudieras grabar todo de momentos y hacer un collage, ¿sabes? De decir, ahora, yo qué sé, veo esta experiencia, ahora veo la otra, las mezclo, las fusiono, ¿sabes? Estoy con mi pareja y a la vez estoy, yo qué sé, acariciando un perro mientras estoy, yo qué sé, liándome, ¿no? Y a la vez estoy oliendo a esto y fusionar todos esos recuerdos y que luego la gente pudiera verlos, ¿no? Y que cada uno de esos recuerdos sea una obra de arte. Bueno, sí, me ha venido ahí como un momento y luego creativo. te voy a decir otra cosa que te va a volar la cabeza también, que Vale. es que la obra, ese collage, podría ser un perfume. Es decir, es un Claro, perfume no, ya cuento que con ello, ya te cuento con ello. induce, como Sí, una sí, droga sí. más o menos, que te induce a ver ese collage, por ejemplo. Sí, ya me lo imaginaba así también, incluyendo ya olfato. Yo ya estaba apuntando por todo lo alto. De repente te hace Luego, feliz. luego hay otra cosa también, que de hecho quería, en el próximo vídeo que quiero hacer, me gustaría hablar sobre ella, y es al hilo un poco de esto, es el qué viene antes, la palabra o la acción. Porque hay muchas cosas, por ejemplo, el acto de fumar.
¿no? Coger un cigarro, encenderlo y metértelo en la boca, absorber el aire. Bueno, en fin, cuando tú estás fumando hay un montón de cosas que estás haciendo. Antes de que alguien inventara la palabra fumar, tú decías, voy a hacerme un cilindro relleno de tabaco y voy a absorber así, ¿no? De manera repetitiva, sin ningún motivo aparente, mira, porque me apetece hacerlo, ¿no? Y de repente alguien inventó la palabra fumar. Y todo eso es como que dices, hostia, en el momento en que tú inventas la palabra fumar, ya puedes hablar de la Liga Antitabaco, puedes hablar de los peligros y ventajas de fumar, el origen, ¿sabes? Es como que en el momento en que pones la palabra, todo de alguna manera se construye mucho más fácil. Porque en el momento en que no hay una palabra y cada vez que quieres hablar de fumar tienes que hablar de enrollar papel, bla, 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 es como que todo se vuelve más engorroso y es más difícil el que puedas atribuir cosas buenas, malas, o en fin, que puedas dotarle como de más fuerza a esa acción. Y esto creo que es algo, estoy adelantando un poco cosas de lo que viene en el próximo vídeo, tiene mucho que ver con el arte abstracto. Antes, alguien en un momento dado es como pillaba pintura, se limpiaba las manos en la tela y decía, bueno, en esto aquí estoy guarreando mientras pinto un cuadro, ¿no? Y en un momento dado alguien dijo, hostia, esto es arte abstracto. Se le dio una base teórica, bueno, lo estoy diciendo un poco a la brava, ¿eh? Se le dio una base teórica, Kandinsky hace el libro en el que sustenta el por qué cree él que hay que crear arte abstracto, y en fin, la base teórica que lo sustenta, pero no deja de ser al final el acto de pintar algo que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene ningún tipo de historia figurativa, no tiene ningún tipo de trasfondo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas me llaman la atención porque si no se le hubiera puesto la palabra arte abstracto, todavía estaríamos hablando de manchurronear una tela o una pared o lo que fuera sin ningún tipo de sentido. Me gustaría saber qué opináis al respecto, pero antes damos paso a Federico, que tengo curiosidad. No, igual ahora tenía ganas de Lo mío es contestar un eso poco que como una ida de dijiste. olla, simplemente es como una mezcla de... No, me encantó lo que estaban hablando vos y ¿cómo se llama? Dice iPad. Barbarella. Barbarella. Re flashera la conversación esa, me encantó, tipo, eso del futuro, y vi Black Mirror y me encanta, y nada, re banco todo eso, ojalá algún día pase todo eso que están diciendo y me encanta. Rápidamente, para lo que dijo Diego, que igualmente, claramente estaba haciendo, digamos, una descripción de algo real, que es verdad, que está lo comercial y lo que consume una mayoría y lo otro, pero yo insisto, y tal vez es medio arcaico, pero insisto con el tema del objetivo del artista. O sea, yo prefiero que me escuche una persona y no venderme, sinceramente. O sea, todo bien, yo respeto todos los géneros igual, y sé que lo que yo hago no es comercial. O sea, yo ya me hice la idea de que mi forma de vivir es re bohemia porque no hago lo comercial. Y voy a ver cómo me la rebusco siempre, pero siendo fiel a lo mío, porque si el arte no es una expresión auténtica del artista, para mí no es arte verdadero. Es el arte como un producto. No es mi forma de ver las cosas. O sea, el arte tiene que ser algo que yo siento realmente y expresarlo así. Entonces, si mi arte es a través del rock, no puedo hacer otra cosa que no sea rock. Entonces, en mi caso es como... Igualmente eso lo vas a ver siempre el artista, porque vos podés encontrar un artista que haga esto que vos decís, Diego, y que diga que es arte también. Y nada, él lo sabrá en su cabeza. Yo estoy poniéndome muy así filosófico y lo que es lo que para mí, mi concepción del arte es que tiene que ser auténtico a lo que uno siente. Ahora, con respecto también a esto que tiraste, Rayitos, esto de la palabra, ¿no? También, no sé si conocen a Foucault, el sociólogo. Bueno, él escribió, yo leí un libro y me encantó que leí, bueno, Vigilar y Castigar y varios libros, pero hay un libro que tiene que ver mucho con esto que están hablando, que es Las palabras y las cosas, y es justamente cómo en la dinámica de las dialécticas, ¿no? Se le da vida a cierta construcción y cómo eso conlleva otras cosas, inclusive el arte conceptual, justamente volvemos a eso, o sea, es darle vida a ese concepto, y es ese concepto que prevalece sobre todo lo demás, es una especie de minimalismo, porque es reducir a lo mínimo el concepto y dejar de lado la técnica y todo lo demás. Pero en base a eso salen otras cosas, como el arte abstracto que tiró Rayitos, y distintos tipos de construcciones y de comportamientos humanos que se visibilizan a través de ciertas palabras.
Entonces es increíble cómo también te dan poder la palabra, porque ahí está la cuestión de visibilizar o no visibilizar. Y justamente Foucault es el principal pensador contemporáneo del poder, ¿no? Tipo, jamás dio una definición del poder, pero se la pasó hablando de poder. Y bueno, se trata de eso, ¿no? De ver las relaciones de poder, donde hay poder a resistencia, todas frases que acuñó Foucault y que justamente el neologismo de él es la biopolítica. Y ahí hablamos, ¿no? De cómo la política se mete en nuestros cuerpos. Entonces, si no hubiese existido la palabra biopolítica, o sea, estaríamos diciendo un montón de palabra y palabrerío, y con ese concepto nos bajó a tierra un montón de cosas. O sea, decimos biopolítica y ya sabemos qué es la política, cómo incide en nuestros cuerpos, en nuestra vida privada, cuando te dicen que una sustancia es legal, ilegal, y te dicen lo que es normal y lo que es anormal. Entonces, esos son todos términos. El bien y el mal, que también hablaron de arte bueno y malo, en ese me hubiese encantado participar, porque el bien y el mal son construcciones. Para mí no es el arte bueno o el arte malo. El bien y el mal están dentro de la cabeza de cada uno. Y es un pensamiento del medioevo, pensar que tenés un diablito en un lado y el angelito en el otro, y el maniqueísmo, ¿no? Lo bueno y lo malo, hasta que eso pasó de lo que es el teocentrismo al antropocentrismo, que es el pensamiento del Renacimiento, donde ahí se pone el principal foco en el humano. Entonces, justamente, estoy tratando de hablar rápido para meter todo lo que quiero, pero es justamente eso, ¿no? Cómo pasa a ser el eje el humano y ya es hacerse cargo de uno de los actos, y no es que el diablo te está tentando o Dios, ¿entendés? Y Foucault también decía, cuando algo no se puede encasillar en términos de bien y mal, se encasilla en términos de normal o anormal. Lo normal es lo correcto, lo normal es lo incorrecto. Y lo normal justamente, ¿qué es? Seguir la norma. Entonces vos fíjate cómo esas palabras, y bueno, y ni hablar la desconstrucción del sujeto, ¿no? El sujeto, somos sujetos, y el sujeto está sujeto, ¿a qué? A una serie de construcciones sociales. Entonces, la palabra tiene mucho para sacar porque todo es una construcción, el lenguaje es una construcción, y está en movimiento, y se va cambiando. Entonces, podemos filosofar un montón sobre esto, y da para cortar mucha tela, pero me gustaría esto, visibilizar, esta es mi opinión, sobre eso que estaban hablando, y cómo el poder que tienen las palabras, no solamente a nivel digamos, cotidianidad, sino justamente a nivel construcción social. Sí, sí, a nivel humano. Esa línea también, sí, sí. Eso. Mira, Cruz, no te me vayas ahora. Joder, llevas todo el rato esperando, justo cuando te iba a dar pie, de repente ha desaparecido tu vídeo. Aquí estoy. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece todo esto que estamos hablando? Bueno, pues me parece como muy interesante, igual también rescatar como el término post-humano, ¿no? O sea, precisamente de lo que hablamos de la tecnología y vámonos un poquito más allá, ¿no? ¿Cuáles van a ser las representaciones o el tipo de arte que se hagan, por ejemplo, cuando lleguemos a Marte, ¿no? ¿Va a ser lo mismo porque pues allá hay otros tipos de materiales o vamos a hacer arte con gemas o no sé? Igual también se me hace un poco sin chiste pensar en el futuro porque estamos en el presente, ¿no? Habría también que pensar qué es lo que podemos hacer hoy con lo que tenemos y tal, ¿no? Que de hecho ya se está haciendo, ¿no? O sea, hay artistas como, ahorita me viene a la mente Marcel de la Roca, que diseña un dispositivo en el cual tiene distintos sensores y él va creando un performance con esos sensores, ¿no? Y eso ya es una obra posthumana porque sale del cuerpo, ¿no? Sale de lo básico que se puede hacer, que es comer, cagar, y empieza a integrar nuevas herramientas al mismo cuerpo, ¿no? Ya, bueno, en un futuro ya esperemos poder ver algunos pequeños destellos de lo que va a ser el nuevo tipo de arte, ¿no? Incluso capaz si no nos damos cuenta, esperemos que sí, pero como decía Federico, ¿no? O sea, hoy en día ya hay tantas ramas que es imposible hacer un conglomerado específico de lo que se está haciendo, porque la expresividad es diversa y amplia, ¿no? Y pues nada, igual también hay un documental, bueno, no es documental, una película, un largometraje en Netflix que se llama Sigmund Blue o Sigma Blue, donde relata la vida de un robot que va como haciéndose cada vez más completo hasta que llega como en una forma humana y empieza a hacer arte y empieza a hacer cuadros cada vez más grandes de las galaxias y luego pone un cuadro azul
y empieza como a acaparar toda la atención del cuadro. Entonces ya de ser una galaxia no solamente es un cuadro azul, cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, y al final vuelve como véanlo, porque es difícil de explicar, pero al final el cuadro azul era la piscina en donde él inició su vida, ¿no? O sea, quiero decir que, no sé, quizás en un futuro, en miles de millones de años, volvamos a hacer arte rupestre, quizás, ¿no? O sea, a volver a las formas primitivas que eran un círculo, que eran una línea, ¿no? O sea, incluso tal vez ni siquiera eso, incluso tal vez el arte ya se nos quede tan chico que el vivir simplemente sin aferrarse a una obra, despojándose de cualquier cosidad, de cualquier objeto material, sea como la misma obra de arte, ¿no? O sea, morir y vivir desapegado de todo, ¿no? Igual es un tanto utópico, filosófico, pero no sé, se me viene como a la mente todas estas ideas. Suena genial también, ¿eh? Aunque no sé cómo, bueno, no sé cómo se podría dar forma a eso. Tú, Ameyali. No, yo quería preguntarles que, bueno, ya que estamos hablando como de arte del futuro y esto, me gustaría preguntarles qué opinan acerca de estos artistas que son como artistas fábrica, como tipo Demian Hirst, Orlinsky, que ya tienen como simplemente son directores empresariales de su marca como artistas. ¿Qué piensan de este tipo de producción? Que me parece que es el futuro ya con tanta, no sé, tanta información, tanta demanda, como dicen, cómo va la promoción de artistas en sus mismos Instagram, esta onda del empresario artista, ¿qué opinan? Eso ya es más como artesanía, ¿no? Me quedé con el ¿Tú culo crees? rotísimo de todo lo que dijeron. A ver. ¿Qué te ha llamado la atención? Todo esto, o sea, desde que Barbalera dijo brote psicótico, ya, mi atención 100%, porque yo también he tenido muchos de esos. Entonces, 100% he pensado al respecto, sobre todo de grabar tu vida. Y, o sea, qué tortura ver tu vida otra vez, ¿no? Pero estaría bien genial hacer un collage, y todavía que collage y que lo puedas oler, lo puedas sentir, todo, así, una explosión en tus sentidos. Volviendo a lo de Demian Hirst y los artistas que tienden a ser más como una fábrica, yo pienso que tiende más a ser artesanía. Y de la artesanía quiero pasar a lo que pasó con Pineda Cavarelli, que es una marca de modas que empezó a hacer como camisetas y bolsas con diseños indígenas, de artesanías de indígenas aquí de México. Todos los indígenas la gente estaba súper indignada porque cómo iban a agarrar diseños indígenas y comercializarlos en un montón de dinero, a lo que les cuesta 300 pesos de un indígena a 3,000 pesos. Pero yo pienso, ¿por qué los indígenas no quieren competencia? ¿Son los flojos? ¿Son los comodinos? De la competencia nace la creatividad, pues. ¿Por qué no quieren competencia? Porque quieren que nada más ellos puedan hacer ese tipo de cosas. Es un poco polémico quitarle el trabajo a la gente indígena, pero pienso que de ahí van a ser la creatividad. Yo no creo que tenga que ver como con artesanía, porque, o quién sabe, ¿no? Depende del artista. Por ejemplo, me encontré con un chico que se llama Steven, bueno, así es su nombre, su seudónimo, que hace como unas piezas donde contrata artesanos para poner como la chaquirita de los huicholes en una parte, ¿no? Y es como un collage, así el marco tiene como tipo también bordado con hilo, ¿no? Acomodar el hilo así con colores, pero también mete legos, pero también mete LEDs, y esto lo hace a partir de este mundo imaginario, hace una realidad virtual donde puedes ponerte los lentes y acceder a este mundo, ¿no? Entonces, creo que en ese caso, pero él tiene gente que le trabaja, ¿no? Y entonces, en este caso sí hay como toda una estética, hay quizá un discurso, porque esto habla como de esta pieza que está en el catálogo, por cierto, mi comercial a cada rato, habla de la dualidad, ¿no? Del bien y el mal. También hay un discurso, entonces no es del todo, aunque tenga gente contratada, aunque sea como tiene
Su nombre es ay, no me acuerdo, como una marca, la tiene con un, ay, ¿cómo se llama esto? ¿Registrada? Logotipo. Ah, Con la sí, R. un logotipo, no tiene no lo firma, sino es un logotipo, ¿no? Ya totalmente así. Entonces, pero hay otro tipo de cosas, como por ejemplo lo que hace Orlinsky, que ahí sí, quién sabe si podría ser algo artesanal, ¿no? No sé. A ver, me gustaría saber qué piensan. Yo Una cosa, quería ¿os parece? responder. Hago un momento, un pequeño paréntesis. Voy a leer algún comentario que hay en el chat. Vale, dibujo encontrado, qué maravilloso. Decía Sharkia. Esta weá está chida. Gracias, César. Plena Guerra Fría, dice Leonel Alcaraz. Leonel, bueno, no sé si nos está viendo, pero me hubiera gustado que hubiera podido aportar respecto a este tema. Dice, Marta Minujín desarticuló a los verdaderos artistas que estaban en esos momentos. Se impuso. Un producto que impuso los Yankees. Marta es un producto muy inteligente pero nefasto. Bueno. A mí Bueno, me por eso digo, porque sabía que es aquí muy habría un poco de fuerte debate. hablar así. Eh, Está bien, igual, cada uno tiene su concepción, pero decirle Claro. nefasto a alguien. Bueno, Que ahora Marta luego si Minujín quieres... por lo menos hizo lo que. A ella le gustaba hacer eso, lo hizo. Leonel, únete, únete a la fiesta. Únete a la fiesta. Ah, igual está Bueno, bien, igual Leonel y hay que toda la gente respetar. que nos esté viendo, ya de hecho vamos a hacer igual 2 rondas más o así. Si a alguien le apetece participar en las últimas, antes de que acabemos, porque ya han pasado 2 horas ya, desde que inicié el directo. Porque Argentina era una fantasía. What the ¿El qué? Argentina fue una fantasía, era una fantasía Argentina. He visto todo lo que, como en lo artístico, lo político, o sea, parece una película totalmente argentina de los 60, 70. Bueno, Quisiera ahora, saber ahora más al respecto. nos contestará Leonel. Mira, ahora va a entrar. Vamos a ver ahí una lucha de titanes. Federico Leonel. Bueno, puede Qué surgir. No, lucha. siempre dentro de unos límites, dentro del amor, la paz, fraternidad. Obvio, obvio. Vale, a ver, más cosas que ponían por aquí. La propia Eulalia Baidusera ya se desprende del objeto artístico. Si no habéis visto la entrevista, de verdad os la recomiendo porque justamente habla bastante de esto y de cómo ella de algún modo estuvo tratando por todos los medios de desprenderse del objeto y todo lo que derivó posteriormente, ¿no? Nada nuevo lo del arte, mercancía o marca. Retornemos a Rubens, dice Osvaldo. Leonel de Alcaraz, estoy, venga, voy, bye. Venga, vale, pues ahora supongo que entrará. Vale, seguimos si queréis, mientras que Leonel entra y la cosa se va caldeando. Mariana, tú ya habías hecho tu aportación ahora, ¿no? Pues pasamos a Brian. Cruz quería hablar primero. Porque has hecho doble turno antes. Y aparte me parece que ahora con Leonel vais a estar un rato ahí, dale que te pego. Cruz quería hablar primero. Sí, igual me gustaría avisar que no sé si, no sé, porque acá se van a conectar más, hay alguien más en mi casa y se va a conectar, entonces tal vez me gustaría seguir participando de estas charlas, todo eso, pero no aseguro que voy a seguir estando mucho tiempo más. Bueno, añadimos ahora el elemento tensión, porque hay el factor tiempo que forma parte de él. Vale, antes de que alguien se vaya, ¿pueden pasar sus redes sociales o ponerlas en el chat o algo así? Si queréis ponerlas en el chat, si queréis ponerlas, claro. De paso, ya aprovecho yo también para decir a todo el mundo que nos esté viendo. Bueno, pero no están los números para entrar. Mira, ahí está. Estaban al principio del chat. Probablemente este debate va a estar desmonetizado por todos los temas que se han tratado. Si alguien quiere suscribirse, pues oye, bienvenida sea, o bienvenidos todos. Simplemente le dais al botón de suscribir, le dais a la campana y nada, ya podréis participar. Rogual Radiante, me encantaría que Rogual Radiante un día participara. Rogual dice, cuidado con lo de catalogar a pueblos indígenas de flojos, de no querer competencia, todo eso encierra fenómenos más complejos. Y quizás sí, no sé, creo que ahí... Polémico. Hay un tema, sí, yo no he querido entrar porque me da la sensación de que me falta información, pero simplemente desde fuera es como... He dicho, bueno, ahí creo que hay un tema del que se podría hablar largo y tendido. No sé si ahora Brian quiere aportar algo al respecto. O sea, sí, pero Cruz quería hablar primero desde hace mucho rato, así que... Pues Cruz, le cedo primero la palabra a Cruz.
yo nomás quería responder así bien rápido porque igual, bueno, me enoja, bueno, no me enoja, pero sí me, me frustra mucho que piensen eso de los indígenas, ¿no? O sea, yo creo que para primero cuestionar al indígena tienes que ser indígena o vivir cerca de ellos, ¿no? Porque Sí, o sea, muchas veces es algo que no corresponde, ¿no? claro, ¿no? Y entonces ese debate es bien complicado porque, a ver, incluyes un legado histórico, cultural, que han sido despojados de muchos sitios, que han sido violentados, y es un poquito lo que platicábamos con el debate feminista, ¿no? O sea, de repente sí formamos parte de la sociedad, pero no sé qué tan bueno es que nosotros opinemos desde esa trinchera como poniéndonos la bandera o protegiéndonos o victimizándolos, ¿no? O sea, creo que es algo bien difícil. Y ya nada más para lo de Damien Hirst y todo eso, igual también lo que decía Federico, ¿no? O sea, bueno, ahí ya estás entrando en un mercado más grande y igual sacrificas que tu producto llegue a más personas, pero es un producto que igual no tiene la misma sensibilidad o tal, ¿no? Digo, en lo personal yo prefiero, como decía Federico, un arte verdadero, un arte honesto, un arte que no busque a las masas, sino que busque la calidad y que busque decir algo y que tenga algo que decir, ¿no? Más allá de lo estético, de cuánto se pueda vender o cómo se pueda vender o quién lo vaya a comprar, pues para mí eso realmente no es un arte del futuro. Bien. Ya, y sí, con lo que hablaban así del arte fábrica y el mercantil, o sea, tampoco lo veo como algo en algo futuro porque ya pasó Andy Warhol y todo esto, así de que ya fue, literal, él ya fue y ya todo eso, ya como que todos tenemos una crítica y el mundo es como ya, es muy crítico con respecto a esas formas de hacer arte. Y más que nada siento de que igual con lo que decía del convertirnos en los vendedores de Instagram, así el de irnos promocionando, también es una forma diferente, no es lo mismo igual, pero es una forma diferente de que el capitalismo nos ha empujado a hacer y que igual son como métodos para seguir viviendo. Y ahí me olvidaba algo más que te iba a decir, pero bueno, creo que hasta ahorita eso, pero sé que hay algo más que iba a decir, pero me olvidé ahorita. Vale, no te preocupes. Luego, si no, pues pides la Ah, palabra y ya está. ya me acordé. Ah, vale, pues di. Ya, de que con lo que hablaba acerca de Mariana y todo el trabajo de los indígenas, creo que igual es como que saber reconocer estos procesos como procesos, qué procesos son éticos y qué procesos no son éticos, en plan, trabajar desde reconocer como que la posición hegemónica y contrahegemónica, ¿no? Más para comenzar a dialogar, para comenzar a como cuestionar más lo que sucede ahí. Diego, que antes estaba ahí lidiando un poco, que no sé qué ha pasado con el micro, que no, de repente no se te oía o lo tenías como apagado o algo, no sé qué ha No, sí, lo pasado. tenía apagado. Es que me estoy quedando sin pila. Ahorita voy a tener que ir por el cargador. Vale. Bueno, pues a mí me parece que es muy válido el tener tu fábrica y venderlo como arte. Quizás, pues, tiene un riesgo y el riesgo es pues, que se genere como una especie de monopolio, ¿no? Acerca de lo que es el arte. Pero, pues, o sea, me parece que es muy válido. O sea, esa gente que hace ese tipo de aproximaciones al arte, si se le puede llamar así, pues tiene un discurso y su técnica es esa, ¿no? Y ya está. O sea, yo creo que cuestionarse si es arte o no, pues, hasta cierto punto es buscarle tres patas al gato, ¿no? O sea, no sé, o sea, yo veo la realidad y digo pues, que cada quien haga lo que quiera, ¿no? O sea, si este cuate le gusta este discurso, pues, o sea, libertad, ¿no? O sea, y bueno, por otro lado, me quedé pensando en lo que dijeron sobre el grabar el pasado y bueno, yo hace poco inicié, bueno, hace como 6 meses, un medio diario y me di cuenta, o sea, de verdad, no sé si funcione para como recapacitar, si realmente nos gustaría grabar el pasado, yo veo luego mis videos del pasado y digo, guácala, o sea, ese soy yo, no me gusto, ¿saben?
Entonces, bueno, o sea, yo creo que hay que partir que el diseño de nuevas herramientas surge de diseñar o de mantener, o sea, de generar soluciones a problemas que vemos, ¿no? Y las herramientas que podamos emplear como en una nueva forma de técnica, pues va a ser la consecuencia, ¿no? De haber antes resuelto otro problema. Pero o sea, si solo nos ponemos a soñar así como, estaría muy fregón que pudiera ver toda mi vida, pues es un diseño muy soñador, ¿no? Pero hasta qué punto estamos considerando los riesgos, ¿no? O sea, yo que pues me dedico a diseñar espacio público, pues esas son cosas que uno luego se olvida y es tremendo, ¿no? Porque puede generar, pues, problemas y su intención no era esa. Cierto. Bueno, aquí hablé de dos cosas diferentes, pero... No sé si Federico, ostras, Federico, espero que no se haya tenido que marchar ahora. Ahora que llega Leonel. Hola Leonel, ¿cómo estás? Bueno, Barbalela, no sé Hola, si ¿cómo quieres andan? añadir algo. Vale, ahí está Federico. Sí, pará, igual Barbalela, le escúchame, dejamos espacio a estoy... Federico por si acaso, porque se tiene que marchar ya, para que puedan hacer este intercambio respecto a qué es lo que piensan respecto... Bueno, a ver, creo que estaría bien un poco como contextualizar un poco lo que pasó con Marta Minujín y la escena cultural argentina en los años que... El tema es que 60. estoy 70, ya ¿no? re corto de tiempo. Me encantaría hacer esto. ¿Lo podemos dejar para otro momento o sí tiene que ser ahora? Me quedo un par más y doy mi opinión, pero estaría bueno. Me encanta esto, te juro que me encanta y pienso participar en los próximos debates. Vale, pero tranqui, no te ya preocupes. estuve 2 Pues, horas y. si quieres, empieza tú, di tu opinión y luego que responda Leonel. Y si te da tiempo a tú, luego Bueno, hacer sí, una igual, contrarrespuesta. está bien, pero igual lejos de hacer un choque ni nada. Yo respeto igual la opinión que tenga No, hombre, él. ya Igual me imagino. está todo bien. Yo solamente, me pareció un poco fuerte decir la palabra nefasto, porque la palabra nefasto viene con el tema de la desgracia también, no es solamente un juicio de valor y decir que algo es malo, porque te puede parecer malo y mediocre y un montón de cosas, como hay mucha gente que el arte conceptual, por ejemplo, le parece una mierda. Y a ver, está todo bien, pero me parece muy fuerte decirle nefasto a otro artista. Por eso me hizo ruido eso. Igual respeto y todo eso. A mí, yo la pude conocer a Marta Minujín y hablando, y ella hizo lo que a ella también le cabía, ¿no? O sea, vos ves la experimentación de ella que hizo en el Ditela cuando era una pendeja y las cosas que hizo, y de repente mantuvo más o menos una línea discursiva en lo que después hizo en Nueva York y todo eso. Que podemos no coincidir igual, está todo bien, pero digo, me pareció fuerte decirle nefasto. Leonel, Sí, no sé si se me escucha bien. bienvenido. Sí, se te oye, se te oye. Bien, no, cuando pasa que por ahí escribir es medio complicado, aparte yo la tenía a mi gorda y a mi beba y me costaba escribir con una mano, por eso me acomodé. No, cuando me refiero a nefasto, me refiero a la Marta Minujín como artista y lo que representa como artista y no a la persona. Yo a Marta Minujín no la conozco, pero me refiero más a lo que sucedió por medio de ella. Por ahí hay que también decir un poco, para contextualizar, que lo que pasó en el Instituto de Itela fue plena Guerra Fría y fue como una imposición que desde el MOVA y de la fundación, por ejemplo, Rockefeller, intentaron imponer esta corriente de izquierda que por ahí se estaba viendo más acá en Argentina, que fue un movimiento mucho más federal. Lo tenemos, por ejemplo, a Spilimbergo, lo tenemos a Fernando Fader, a Antonio Berni, que después de la imposición del Instituto de Itela en la calle Florida, o sea, en la calle más costosa de Buenos Aires, vino un instituto de la nada diciendo esto es arte. Entonces, ¿cuál es ¿por qué digo nefasto? Por ejemplo, Spilimbergo, que es uno de los artistas que estaba por hacer, que uno de los artistas más conocidos hasta esa época acá en Argentina, murió borracho en Unquillo. ¿Por qué? Porque no pudo representar más a la Argentina, le quitaron las horas cátedra. ¿Por qué? Porque lo que hacía ya no representaba a la Argentina artísticamente. Antonio Berni, después del Instituto de Itela, tampoco pudo representar más a Argentina, por ejemplo, en las Bienales de París. De hecho, la última vez te voy a seguir escuchando, aviso que me desconecto, pero te voy a seguir escuchando, lo sigo por YouTube, pero me tengo que desconectar del Zoom.
Pero igual te sigo por Perfecto. YouTube, igualmente con esa descripción que estás haciendo coincido completamente porque es real, lo que estás diciendo son hechos. Está buena la aclaración de que no te referías tanto a la persona y todo eso. No, no, a la No te- persona no- no, porque no, no la conozco. por eso no tengo nada para Digo, refutar. Sí, sí. artístico. Sí, no tengo nada para refutar porque eso que vos estás diciendo es real, son hechos. Estás contando algo que pasó y de hecho, aviso también otra cosa, Antonio Berni fue el que hizo el techo de la Galerías Pacífico, por si lo quieren googlear, es una obra de arte. Te sigo Exactamente escuchando por cuando vino. YouTube, te sigo escuchando por YouTube, pero me tengo que ir, me tengo que desconectar. Lo sigo por YouTube todo el debate y te sigo escuchando, Leo. Dale. Listo. No, era eso nomás mi aporte que quería hacer, era justamente cuando yo me refería a nefasta, es porque fue una imposición. Cuando yo hablé de, por ejemplo, de que el arte tiene que ser, no tiene que ser algo impositivo, me refería a que muchas veces la imposición lo marca la gente de poder. Y acá en Argentina era un arte más federal. Federal se refiere por ahí a que era de las provincias, o sea, de distintas partes de Argentina, había movimientos artísticos que eran más sociales, más con una carga más, por así, característica de cada zona de donde salía. Cuando viene el Instituto Itela, impone una forma de hacer arte que te puede gustar o no te puede gustar. Y Marta Minujín fue muy inteligente, que por eso yo puse que era inteligente, porque ella se supo abrir del Instituto de Itela, y cuando volvió la democracia, por ejemplo, en la Argentina, hizo su Partenón de libros. Entonces, supo moverse con las reglas de juego. A eso me refería, que fue muy nefasta, y es lo que hablamos una vez, Rayitos, fuera de esto, de que no hay representantes fuertes a nivel artístico de Argentina. En la música argentina prevalece, por ejemplo, con Piazzolla, con el tango, en el fútbol, bueno, ahora Maradona, Messi, en la literatura, Borges, Cortázar, pero en el arte plástico no tenemos uno o dos representantes fuertes que nos avalen a nivel mundial. Hay artistas, pero es muy escueto y muy, como muy salteados, no hay un representante fuerte. Y eso fue a la desmantelización que se hizo del Instituto de Itela que generó en Argentina. Pero era eso lo que quería decir. El resto, les quiero decir a todos que excelente esta tertulia, la verdad que no me pude despegar. Estaba entre las manifestaciones que estaba pasando en la Casa Rosada con lo de Maradona y escucharlo a ustedes, y me decidí a escucharlos a ustedes. Imagínense lo interesante para mí que fue esta tertulia. No pude conectarme por el hecho que estaba con mi hija, pero ahora como que ya pude, así que estoy, pero lo sigo escuchando a ustedes. Son las 10:20 aquí, han pasado 2 horas y 20 ya. Yo no sé, en México espero que hayáis podido comer. Todas las Aún personas no, que... en eso voy, adiós. Sí. Un gusto Espera, estar con un ustedes. momento. Espera, nos vamos a despedir todos bien, un segundo. Simplemente os quería dar las gracias, vamos a hacer una despedida, porque la verdad que cuando de repente estás haciendo un programa de estos y todo el mundo se va marchando y se van quedando ventanas negras y te quedas como ahí solo, de repente hay una sensación como del último que cierre la puerta, que es como, joder, que como que da mucho frío, ¿no? Entonces, nada, simplemente vamos a hacer una despedida ya con todos. esperar un segundo. Simplemente os quiero agradecer muchísimo el que estéis aquí. Quiero deciros que yo estaba pensando si igual este iba a ser el último debate abierto que iba a hacer, porque iba viendo que el primero hubieron 10 personas o 8, como que iba bajando y digo, igual es algo como que igual no interesa, pero en este de repente he visto que hay mucha gente. Entonces voy a darle una oportunidad más, voy a hacerlo el próximo jueves también, a las 8 en España, a las 1 en México. 12:01 en Ecuador, no sé muy bien. Estas son las 4:20. Ahora, pero hace 2 horas, o sea, las 2 y pico. Las 2:20, entonces, sí. En Argentina no sé muy bien, supongo que serían las 4, creo. Las 4, ¿no, Leonel? Vale, y creo que, bueno, en Madrid... Sí, ahora son las 6 de la tarde. Es la hora de aquí, o sea que... Bueno, pues nada, eso, que nos vemos entonces el próximo jueves. Voy a ver qué tal funciona. Si viene mucha gente, pues yo seguiré haciéndolo. Si veo que baja o yo qué sé, pues igual pues dejaré y me dedicaré a hacer otras cosas. También las personas que nos estén viendo, dejar likes, cojones, que yo sienta que hay ahí, que a la gente le gusta ver esto y que es algo que se valora, porque si no, hay veces que dices, bueno, estamos aquí y no sé, siempre te queda un poco esta sensación como de que no sabes
quién está detrás de la pantalla cuando trabajas con YouTube, cuando haces debates, cuando haces vídeos, etc. O sea que, por un lado, gracias a todas las personas que nos están viendo y sobre todo a todos vosotras, vosotres, vosotros que estáis ahí y que me habéis aportado una tarde genial y muy enriquecedora y he aprendido un montón y disfrutado un montón con todos. No sé si hay algo más que queréis decir para despediros ya de todo el mundo. Sí. Defender la educación pública en artes. Bueno, la educación en artes, por favor. Muy bien. Sí. Vale, pues un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves en la tertulia abierta. Mañana viernes a las 8 de la tarde con Fernando Castro, López Borrego y Doctor Soriano. También tenemos otro debate. Bueno, un fuerte abrazo. Muchas Chao. gracias, Ray, por el espacio. Adiós.